Todo comenzó en un día cualquiera, cuando un encuentro inesperado cambió el rumbo de un hombre. ¿Quién hubiera podido imaginar lo que estaba por venir? Mirando sus pasos mientras caminaba, Yu Aritsuki reflexionaba sobre lo impredecible que podía llegar a ser la vida. Tras una década, la pequeña niña que solía conocer había crecido, apareciendo frente a él convertida en una hermosa joven. Ella le sonrió suavemente, con los ojos llenos de emoción, mientras le decía con dulzura que al fin se había dado cuenta. Recordando cómo comenzó todo, Yu se encontraba sentado en el tren mirando en silencio su teléfono móvil durante su trayecto. A finales de marzo, bajo la cálida y suave luz de la primavera, descendió del tren hacia el andén de la estación. Caminando por el tranquilo pasillo, se dio cuenta de que habían pasado casi 10 años desde la última vez que estuvo en su pueblo natal tras marcharse a Tokio. Tras graduarse de la secundaria, se había mudado a la capital y conseguido trabajo en una empresa mediana de alimentos, solo para descubrir que se trataba de una compañía explotadora. 6 meses atrás, su salud se había desmoronado por completo debido al exceso de trabajo, obligándolo a tomar una baja temporal tras años de soportar el ritmo agotador sin siquiera tener tiempo de visitar su hogar. Aunque la empresa intentó que se quedara, decidió renunciar por completo, aprovechando la oportunidad para reiniciar su vida al regresar a Fujinomiya, en la prefectura de Shizuoka. Mientras paseaba por las calles conocidas, reflexionando sobre el paso de 10 largos años, 3 niños animados pasaron corriendo a su lado. Mirando sus pasos enérgicos, se preguntó en silencio cómo les iría en la actualidad a las pequeñas criaturas del vecindario que solía cuidar. 10 años atrás, esas 3 niñas del vecindario le tenían un gran cariño y siempre exigían que las cuidara. Entre ellas estaba Mahiru Tatsui, una niña impulsiva y salvaje que actuaba antes de pensar y no le tenía el más mínimo respeto mientras blandía palos en el aire. Luego estaba Asuka Gendougi, quien parecía calmada y educada en la superficie, ofreciendo consejos maduros pero mostrando la misma falta de respeto hacia él. Por último estaba Miya Haruyama, la descarada niña que vivía justo al lado, pinchándolo constantemente para que se despertara y tratándolo con el mismo divertido desdén. Recordó cómo las 3 niñas traviesas solían causar problemas, dispersándose entre risas mientras él les gritaba en las mañanas soleadas de domingo, dejando atrás recuerdos nostálgicos de una juventud llena de energía. Sus travesuras pasadas regresaron de golpe a su mente. Cómo lo arrastraban de compras, iban juntos a la piscina local y casi hacen que se metiera en problemas con la policía. Reflexionando sobre aquellos tiempos, admitió para sí mismo que, a pesar de todos los dolores de cabeza que le causaron, esos días se habían convertido en recuerdos entrañables y queridos. Echando una mirada a su teléfono inteligente, notó que ya era la 1:30 de la tarde, lo que lo impulsó a apresurar el paso. Avanzando por un pasadizo estrecho, se preguntó si tomar ese camino específico le serviría como un atajo más rápido. Al doblar la esquina, sus ojos captaron a un joven elegante de pie, incómodamente cerca de una chica de secundaria. El joven presionaba persistentemente a la chica para que pasara el rato con él, ignorando sus súplicas silenciosas de que se detuviera. Observando el incómodo intercambio, se detuvo, sopesando si debía intervenir o alejarse. Tomando cartas en el asunto, se llevó el teléfono a la oreja y simuló en voz alta hablar con la policía, asustando de inmediato al agresivo desconocido, quien salió huyendo. Aliviado de que su rápida actuación hubiera funcionado, se acercó a la joven para comprobar si se encontraba bien. Ella se giró hacia él, con su delicado rostro ruborizado de gratitud mientras le agradecía suavemente, dejándolo asombrado por su extraordinaria belleza. Mirando su radiante presencia, entendió por completo por qué cualquiera se sentiría atraído a interactuar con alguien tan deslumbrante. Reprendiéndose a sí mismo por dejar volar sus pensamientos sobre una estudiante de secundaria, decidió que era mejor retirarse rápidamente antes de que la situación se volviera incómoda. Cuando comenzaba a darse la vuelta, la joven extendió la mano de repente y lo sujetó del brazo para detenerlo. Satisfecho de haber hecho una buena acción, se vio tomado por sorpresa cuando un pequeño objeto se le resbaló a ella y cayó al suelo. Ella le dejó una impresión imborrable mientras él caminaba por la tranquila calle, reflexionando sobre cómo una chica tan increíblemente hermosa podía haber terminado en un pueblo tan apartado, preguntándose si se habría mudado allí durante su larga ausencia. Continuando por su camino, observó cuánto se había transformado el vecindario en los últimos 10 años, notando que las tiendas familiares habían desaparecido y habían sido reemplazadas por nuevos establecimientos. Sin embargo, al doblar una esquina, su mirada se posó en una casa que parecía haber permanecido completamente intacta con el paso del tiempo: la residencia Haruyama. Al acercarse a la puerta, se le encogió el corazón al leer la placa con el nombre en la pared. En lugar del apellido familiar, mostraba un apellido desconocido, Nakano. Dándose cuenta de que 10 años era en verdad mucho tiempo y que las cosas cambian, se dio la vuelta con paso pesado y se dirigió hacia su destino. Al entrar en el restaurante de su familia, el campanilleo sobre la puerta anunció su llegada.
y una voz cálida le dio la bienvenida a casa mientras su madre lo saludaba desde el mostrador. Tomando asiento en el mostrador vacío, él asintió en silencio cuando su madre se ofreció a prepararle una taza de café. Parando la bebida, ella mencionó con naturalidad que su padre estaba fuera haciendo unas compras. Apoyando la barbilla en su mano, miró a su alrededor en el interior, consolándose al ver que cada detalle del negocio familiar permanecía exactamente como lo recordaba. Mientras el café goteaba lentamente, su madre lo reprendió suavemente por haber ido solo un día durante el año nuevo, a lo que él se lamentó en silencio por las agotadoras condiciones de su antiguo trabajo. Sirviendo la taza de café negro recién hecho, ella sonrió cálidamente mientras él le expresaba su tranquilo agradecimiento. Mientras la madre sirve café en la barra del restaurante, presiona a su hijo sobre sus planes futuros, preguntándole si piensa quedarse, buscar trabajo o tal vez hacerse cargo del negocio familiar. Dubitativo, el joven admite que aún no se ha decidido. Tomando un sorbo de su taza, él sonríe entre dientes y le asegura que tiene la intención de reflexionar seriamente sobre el asunto. Señalando hacia afuera, hacia el letrero modificado de la tienda, le pregunta a su madre si la familia Haruyama se mudó, dándose cuenta de que esa debe ser la razón por la que el letrero cambió después de que él se fue a Tokio. Su madre le aclara que fue Miya quien se mudó allí, lo que hace que él se detenga a mitad de su trago cuando suena el timbre de la puerta, anunciando a un nuevo visitante. Rememorando a Miya, él recuerda cómo hace 7 años era una niña arrogante y extrovertida que no respetaba a los adultos, preguntándose si ahora se habrá convertido en una estudiante de secundaria rebelde. Interrumpido de sus pensamientos, nota que llega una cliente, solo para que su madre le mencione que la visitante en realidad ha venido a verlo a él. De pie en la entrada se encuentra la bellísima estudiante de secundaria, con la que se había cruzado previamente en la calle. Entrando en pánico internamente, se pregunta por qué lo ha seguido, aterrorizado de que ella pueda denunciarlo por algún malentendido y arruinar su reputación. Disculpándose profusamente, le ruega que no lo denuncie, mientras ella lo mira con total confusión ante su exabrupto. Extendiendo la mano, le ofrece una billetera perdida, explicándole que se le había caído antes. Dándose cuenta de su error, él recuerda haber chocado con alguien en la calle antes, mientras ella le confirma que lo siguió únicamente para devolverle sus pertenencias. Aliviado, le expresa su profundo agradecimiento por su amabilidad, mientras ella resta importancia educadamente a su acción. Sin embargo, en lugar de irse, da un paso adelante y lo mira fijamente con un rubor en las mejillas. Un silencio incómodo se apodera de la habitación, mientras ambos permanecen frente a frente sin decir una palabra. Sudando de los nervios bajo su mirada persistente, él se pregunta con angustia qué podría querer ella de él. Contempla los ojos de la chica de secundaria, abrumado por una sensación inexplicable. Mirar más de cerca, una extraña mezcla de profunda nostalgia y creciente ira brota dentro de él, dejándolo desconcertado sobre por qué su presencia le provoca tal furia. Ella gira la cabeza con torpeza, con sus mejillas sonrojándose bajo su mirada persistente. Repentinamente aturdida, la joven balbucea una rápida despedida, admitiendo que ya ha entregado la cartera, antes de darse prisa para irse. Se queda perplejo en la entrada mientras la campana suena, completamente desconcertado por su repentina y apresurada salida. Mientras tanto, de vuelta en su propia habitación, ella cierra la puerta tras de sí y comienza a desvestirse, con el corazón aún desbocado. Se quita la ropa con la mente consumida por emociones intensas y abrumadoras mientras avanza por la habitación. Colapsando sobre su cama, su corazón late frenéticamente mientras los recuerdos inundan su mente. Cubriéndose el rostro en pura éxtasis, se regocija internamente, abrumada al darse cuenta de que realmente era él. Juntando sus manos con nerviosismo cerca de sus labios, se susurra a sí misma con profunda emoción que él finalmente ha regresado. Acostada de lado en la cama junto a un par de osos de peluche, reflexiona sobre cómo ha pasado una década, pero lo reconoció al instante porque no ha cambiado en absoluto. Ella racionaliza su reacción, considerando que han pasado 10 años enteros, lo que hace comprensible que él no la reconociera de inmediato. Sentándose en la cama, contempla pensativa el espacio, preguntándose si él podría verla de manera diferente ahora que ha crecido. En otro lugar, Yu reflexiona sobre su búsqueda de empleo, asombrado por los increíbles beneficios, los extensos días de vacaciones y el pago extra por horas extras que ofrecen las nuevas empresas. Se detiene en el exterior, dándose cuenta con un pensamiento amargo de lo terrible que era realmente su antiguo lugar de trabajo. Avanza por la entrada del restaurante familiar, recordándose a sí mismo que aún tiene ahorros y puede tomarse su tiempo para encontrar un empleo digno en lugar de apresurarse a entrar en otra empresa explotadora. A su absoluta sorpresa, la misma estudiante de secundaria que le había devuelto la cartera perdida está sentada tranquilamente en la barra, dándole una cálida bienvenida a casa. Desconcertado por su presencia en su propia casa, se muestra visiblemente nervioso y se inquieta, lo que la lleva a ella a preguntarle si hizo algo malo durante su encuentro anterior. Mientras él lucha internamente por lo incómodo que le resulta a un adulto conversar con una estudiante de secundaria, ella le pide con dulzura que se relaje, sin darse cuenta de que su dulce aroma lo toma desprevenido. Tratando de ordenar sus caóticos pensamientos, él le pregunta qué la ha traído hoy a la tienda,
a lo que ella responde simplemente que vino a disfrutar de una taza de café. En un guiño juguetón, ella revela alegremente que en realidad es una clienta habitual del restaurante. De repente, una revelación ilumina su mente al comprender cómo ella logró dar con el paradero de su residencia. Él razona en voz alta que ella debió de reconocer su apellido por la licencia de conducir en su cartera, sabiendo que la suya es la única familia en el vecindario con ese apellido, lo cual ella confirma con una sonrisa. Agradecido por su sinceridad, le ofrece invitarle un café como agradecimiento adecuado por devolverle la cartera, mencionando con orgullo que el restaurante es su hogar. Al darse cuenta de repente de que le falta un dato crucial, él se detiene para preguntarle su nombre. Antes de revelar el suyo, ella le pide que confirme primero su nombre completo, escuchando atentamente mientras él se presenta como Yu Aritsuki. Su sutil sonrisa y su mirada suave lo dejan preguntándose qué podría estar pasando por la mente de ella. Insistiendo en el tema, él le vuelve a preguntar cuál es su nombre, solo para que ella le devuelva la pregunta de manera coqueta. Sintiendo que ella lo está provocando a propósito, la observa mientras ella se acerca con una mirada enigmática en el rostro. Llevándose un delicado dedo a los labios con un guiño encantador, declara con picardía que su nombre es un secreto, dejándolo totalmente desconcertado. Ella decidió alegremente llamarlo Yu-san, tomándolo completamente por sorpresa. Mientras él se debatía en una gran confusión interna por la surrealista situación, ella se acercó más e invitó a jugar un juego con ella. Inclinándose más cerca con una sonrisa coqueta, propuso un juego sencillo. Todo lo que tenía que hacer era adivinar su identidad, asegurándole que era un acertijo muy fácil de resolver. Un dudoso, él aclaró si el objetivo era en efecto adivinar su nombre, a lo que ella confirmó con la promesa de una recompensa si lo lograba. Haciendo una pose juguetona, ella prometió que si adivinaba correctamente le concedería cualquier petición individual que él le hiciera. Ella confirma con una sonrisa juguetona que efectivamente están jugando a adivinar su verdadera identidad, dejándolo completamente desconcertado. Llevándose un delicado dedo a los labios, ella propone las reglas. Se le concederá un solo intento cada día para adivinar su nombre correctamente. Sin estar seguro de lo que está en juego, él pregunta con cautela sobre las consecuencias si no logra adivinar. Con una sonrisa radiante y enérgica, ella declara que el fracaso significa enfrentarse a un juego de castigo, dejándolo pensando si simplemente están jugando con él. Inclinándose más cerca con una mirada fija, su intenso enfoque hace que el corazón de él lata con nerviosismo en su pecho. Cediendo a la fuerza ante el entusiasmo de ella, acepta el desafío, lo que provoca un suspiro de puro alivio en la eufórica muchacha. Dado por la emocionante expectación de ella, él tartamudea con nerviosismo, intentando desesperadamente averiguar cómo podría saber el nombre de alguien a quien acaba de conocer. Mirando hacia el mostrador donde su madre charla cálidamente, él recuerda que esta chica conoce a su madre. Antes de que él pueda siquiera formular un plan, ella le prohíbe tajantemente pedir pistas a cualquier otra persona en secreto, cerrando su única tabla de salvación. Cortando aún más la distancia, ella le mira fijamente a los ojos, lo que hace que él se eche hacia atrás avergonzado mientras insiste en que no tiene ni idea. En el tiempo agotándose en su turno, él decide dar un palo a ciegas, chasqueando los dedos mientras suelta un nombre al azar. Al escuchar su repentina conjetura, los ojos bien abiertos de ella brillan con anticipación mientras escucha atentamente su respuesta. Dando suavemente las manos, ella se toma un breve momento de silencio para saborear el instante antes de emitir su veredicto. Cruzando los brazos en un gesto firme, ella anuncia con alegría que su respuesta es completamente incorrecta, dejándolo abatido por la derrota. Dándose cuenta de su error demasiado tarde, una repentina ola de pánico lo invade cuando ella le recuerda que ha llegado el momento del juego de castigo. Levantó los brazos confundido mientras ella le indicaba que se quedara completamente quieto durante 5 minutos. El pánico se apoderó de él rápidamente cuando se dio cuenta de que los dedos de ella se posicionaban para ejecutar el castigo prometido. A pesar de sus desesperados ruegos por una pausa, ella lo ignoró alegremente, recordándole que debía soportarlo como su debido juego de castigo antes de clavarle los dedos en los costados. Una repentina ola de temor lo invadió cuando los dedos de ella comenzaron su implacable asalto, dejándolo completamente indefenso para resistirse. Los dedos de ella bailaban bajo sus axilas con una precisión despiadada, provocando una sensación tan intensa que él se retorcía entre cosquillas abrumadoras y una profunda vergüenza. Suplicó que se detuviera entre ráfagas de risa incontrolable, luchando por mantener la compostura mientras cada toque de sus dedos lo hundía más en una derrota indefensa. Una vez que la tortura finalmente terminó, ella bebió despreocupadamente un vaso de agua fría para refrescarse, dejándolo a él desplomado sobre la mesa, jadeando y completamente agotado. Viéndose satisfecho por completo, ella se despidió amablemente por el día, dirigiéndose hacia la salida mientras él la miraba atónito y en silencio. Él se desplomó en el suelo lleno de humillación,
convulsionando al darse cuenta de lo completamente que se habían burlado de él, mientras murmuraba el ridículo nombre completo que había adivinado. Su madre se burló abiertamente de su terrible intento de adivinar el nombre, lo que lo llevó a defender su esfuerzo antes de preguntarle si de casualidad conocía la identidad de la chica. Se detuvo justo a tiempo, dándose cuenta de que preguntarle directamente a su madre violaría las reglas de su apuesta, mientras su madre le hacía bromas afectuosas sobre que la chica era una cliente habitual. Él intentó corregir sus suposiciones con nerviosismo, pero su madre simplemente sonrió, expresando su alegría de que se estuviera interesando en una joven tan linda. El timbre de la puerta de entrada interrumpió su conversación, lo que llevó a su madre a dar la bienvenida al negocio a un cliente recién llegado. Reflexionó sobre lo frecuentes que parecían ser los estudiantes de secundaria últimamente, antes de que una pregunta repentina y sorprendente cruzara su mente. ¿Podría ser ella alguien de su pasado? Sentado solo en la barra del restaurante, descartó rápidamente la idea, convenciéndose a sí mismo de que no había posibilidad de que hubiera conocido a alguien tan extraordinariamente hermosa. Se reclinó hacia atrás con frustración, volviendo a lo absurdo de su predicamento, que se esperaba que adivinara la verdadera identidad de ella sin recibir una sola pista. Echó hacia atrás, completamente desconcertado por el extraño encuentro, admitiendo para sí mismo que simplemente no podía entender lo que acababa de suceder. Mientras tanto, la chica de secundaria caminaba por la tranquila calle residencial antes de abrir la puerta de entrada a su destino. Al entrar, se desabrochó la chaqueta exterior mientras intentaba recuperar el aliento tras haber corrido todo el camino. Fuera, el tranquilo vecindario solo resonaba con el sonido de sus pesadas jadeos tras su desesperada carrera. Se dobló hacia adelante, con las manos en las rodillas, luchando por estabilizar su respiración mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Prestándose las mejillas ardiendo por la vergüenza, se retorcía y agonizaba por su absurdo comportamiento. Se reprendió fiera e internamente, dándose cuenta de que debería haberle dado una bienvenida cálida y normal después de todos estos años en lugar de someterlo a una prueba tan estrafalaria. Reflexionando sobre los eventos en la terraza unas horas antes, se quejó, convenciéndose de que el hecho de que él no la reconociera de inmediato fue la verdadera causa de su reacción de pánico. Sentada dentro del restaurante, buscó respuestas en la madre de Yu, preguntándole si realmente no la había reconocido cuando regresó a casa lamentando su mudanza de vuelta. La madre sonrió con calidez, compartiendo que su hijo había descrito sin remedio a la persona que le devolvió la billetera como una misteriosa y deslumbrante chica hermosa, lo que provocó un rubor de alegría en el rostro de la joven. Continuando la conversación, la madre explicó cómo Yu había mencionado a una chica con cabello teñido, apariencia pulcra y voz suave, lo que de inmediato le hizo saber que estaba hablando de Milla. Ella se desplomó decepcionada al darse cuenta de que, a los ojos de él, ella seguía siendo solo la pequeña niña que conocía antes, a pesar de que habían pasado los años. Levantando la cabeza, indagó con timidez si él ya había deducido su identidad. Con una suave risita mientras limpiaba un vaso, la madre reveló que él no había dicho nada más explícitamente. La madre se rió con calidez ante la reacción alborotada de la joven, comentando lo infinitamente entretenida que le resultaba. Ella permaneció sentada en silencio mientras la mujer mayor reía entre dientes, reflexionando sobre cómo nadie sospecharía que la rebelde marimacho del pasado pudiera florecer en una joven tan deslumbrante. Viendo suavemente la comida, la madre de Yu ponderó en voz alta qué tipo de expresión invaluable pondría su hijo cuando finalmente uniera todas las piezas. Lo más profundo, la joven albergaba el silencioso deseo de que él la reconociera por sí mismo, incluso si ella había cambiado drásticamente. La madre coincidió en que realmente había crecido, lo que hizo que la joven recordara cómo solía ser Yu en aquellos días pasados. La conversación tomó un giro vergonzoso cuando la madre de Yu recordó en tono de burla sus audaces declaraciones de la infancia sobre quedarse con lo que nadie más quería. Mortificada, la joven agitó las manos presa del pánico, suplicándole desesperadamente a la madre que olvidara esos recuerdos tan apasionados. Siendo berrinche con las mejillas sonrojadas, se enfureció por la torpeza absoluta de él, incapaz de entender cómo podía recordar cada detalle de su comportamiento pasado, mientras permanecía completamente ajeno a la chica que tenía justo enfrente. Caminando por la calle después de eso, cuestionó sus propios motivos, preguntándose por qué había convertido su identidad en un juego de adivinanzas en primer lugar solo porque quería burlarse de él como solían hacerlo. Abrumada por una intensa vergüenza por las cosas ridículas que había dicho, se cubrió el rostro con agonía, temiendo el momento en que él realmente pudiera resolverlo todo. Su angustia visible dentro de la librería comenzó a atraer miradas curiosas y murmullos silenciosos de los compradores cercanos. Pie sola entre los estantes de libros, dejó escapar un pesado suspiro responsabilizando por completo a Yu de su agitación emocional actual. Decidida a no dejarlo ganar, se propuso hacer lo que fuera necesario para evitar que adivinara correctamente,
antes de que unos títulos repentinos en un estante cercano llamaran su atención. Acercándose a la exhibición, se estiró y sacó el volumen del estante para inspeccionarlo más a fondo. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta mientras miraba fijamente la guía de adivinación, adueñándose de ella una firme convicción. Sosteniendo el libro de adivinación con triunfo, sonrió, confiada en que con este nuevo conocimiento, incluso las predicciones de Yu estarían completamente bajo su control. Despertando de golpe, Yu se miró en un espejo solo para descubrir la palabra carne escrita en su frente con letras grandes. Indignado, gritó con incredulidad ante la repentina y absurda broma. Mirando a su alrededor, divisó a la traviesa responsable asomándose detrás de la puerta corrediza. La niña se rió descaradamente, dándose cuenta de que la habían atrapado con las manos en la masa. Yu se abalanzó de inmediato, haciéndole cosquillas a Milla en venganza mientras la regañaba por usar marcador permanente en su cara. Ella se retorció y estalló en risas incontrolables, suplicando piedad desesperadamente. Acorralado por sus risas, Yu le acarició suavemente la cabeza, suspirando mientras ella se acurrucaba con su gesto. De repente su madre lo llamó, sacándolo de sus pensamientos para anunciarle que había llegado un cliente. Saludándolo con una amplia y radiante sonrisa, la estudiante de secundaria se encontraba frente al mostrador de la cafetería. Mientras su padre tomaba su pedido con amabilidad, Yu se quedó paralizado, sorprendido de que ella realmente hubiera regresado como se esperaba. Luego, ella pidió con total naturalidad tomar prestado a Yu por un tiempo, una propuesta a la que su padre accedió de inmediato sin dudarlo. Sentados juntos en un mesa, ella se ofreció a concederle cualquier favor si adivinaba su nombre, provocándolo con un reto divertido. Inclinándose muy cerca con una mirada audaz, le reiteró su promesa de concederle cualquier deseo. Yu miró fijamente su café expreso, entrando en pánico interno ante la abrumadora implicación de su propuesta. Aplaudiendo alegremente, ella lo trajo de vuelta a la realidad con un recordatorio repentino y brillante. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante a través de la mesa del restaurante, anunciando con entusiasmo que había algo que quería que él viera, tomándolo completamente por sorpresa. En un gesto triunfal, reveló un libro de adivinación, afirmando con absoluta confianza que leerlo lo revelaría todo. Al reconocer el material de adivinación, él expresó sus dudas, preguntándole si realmente se había interesado por esas cosas últimamente. Sin dejarse intimidar por su escepticismo, ella le preguntó si podía hacerle una adivinación, y cuando él aceptó, ella lo celebró con una brillante sonrisa. Abriendo el libro, ella le preguntó por su cumpleaños, a lo que él respondió con calma que había nacido el 2 de octubre. Ella dedujo rápidamente que su signo zodiacal era Libra, mencionando de pasada que su propio cumpleaños era el 25 de junio. Señalando con orgullo su signo en el libro, declaró que era Cáncer, mientras él se sentaba frente a ella con una sonrisa escéptica. Al notar su expresión de desgana, ella infló las mejillas en un lindo puchero y le preguntó si había hecho algo para molestarlo. Él se dio cuenta de que su expresión de duda lo había delatado, observándola atentamente mientras ella volvía a hundir el rostro en las páginas. Para suavizar las cosas, él fingió interés y le pidió revisar la sección de compatibilidad, lo que hizo que la expresión del rostro de ella se iluminara al instante con entusiasmo. Ella examinó el libro con entusiasmo mientras él observaba en silencio su verdadero deleite desde al otro lado de la mesa, leyendo en voz alta que un chico Libra y una chica Cáncer compartían un 90% de compatibilidad bendecida por los dioses. Ella formó la figura de un corazón con sus manos llenas de dicha, dejándolo a él secretamente divertido por su felicidad. Sin embargo, mientras la miraba, él reflexionaba sobre el misterio de su identidad, sabiendo que su nombre era el detalle más crucial que les impedía conectarse verdaderamente. Cerrando su libro de golpe, ella anunció que la conversación había terminado y exigió que adivinara su nombre, haciéndolo dudar con nerviosismo. Sin ninguna pista concedida, se dio cuenta de lo imposible de la tarea que tenía por delante mientras luchaba por encontrar una respuesta. Se devanó los sesos, convencido de que algo que ella había dicho antes debía contener una pista oculta, preguntándose si este juego repentino de adivinación era una trampa para revelar su nombre. Recordando sus palabras anteriores, recuerda que ella mencionó haber nacido el 25 de junio y enfatizó que era Cáncer, un detalle que repitió 2 veces. Considerando lo reservada que suele ser con sus datos personales, concluye que destacar su signo zodiacal debe ser la pista clave, la cual apunta directamente a un cangrejo. Conectando los productos locales de Shizuoka con diferentes tipos de cangrejos como Takashi, Taraba y Suwai, intenta deducir un nombre completo a partir de estas asociaciones regionales. Con una repentina convicción en sus ojos, llega a una conclusión dramática sobre la verdadera identidad de ella. Con absoluta confianza, arriesga el nombre Takashi Reiko, vinculando el cangrejo araña gigante de Numazu con el posible nombre de ella. Usando los brazos para formar una X, ella le da un rotundo desaprobado, dejándolo totalmente desinflado y preguntándose qué demonios se suponía que significaba Takashi. Con una amplia sonrisa, ella declara que otra respuesta incorrecta significa un nuevo castigo hoy, pidiéndole amablemente que la disculpe mientras se acerca. Inclinándose muy cerca sobre él, lo toma desprevenido mientras él balbucea confundido ante su repentina cercanía. Destapando un marcador, le asegura con una brillante sonrisa que la tinta es a base de agua,
mientras él intenta en vano detenerla. Riéndose entre dientes, termina de garabatear la marca de castigo directamente en la frente de él, dándose con la palabra tonto escrita en grande en la frente. La mira fijamente, sin saber qué decir mientras ella se despide alegremente, pidiéndole que felicite a sus padres por la comida. Más tarde, acostada en casa, exhala un suave suspiro, haciendo un berrinche por el hecho de que él ni siquiera se dio cuenta de que hoy era su cumpleaños real. Vuelve a mirar el libro de adivinación, recordando con cariño lo alta que era su compatibilidad y soñando con un futuro bendecido juntos. Moviendo los pies alegremente en el aire, sonríe para sí misma con picardía, determinada a que si logran superar estos pequeños obstáculos, su amor sin duda prevalecerá. Pronto se descubrió sonrojándose y negó con la cabeza, intentando apartar de su mente esa compatibilidad del 90%. Al darse cuenta de que el horóscopo podía tener razón, recordó de golpe un deber urgente: avisarle a su amiga de la infancia que Yu había vuelto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un teléfono vibró en la mesa mientras una chica recién salida de bañar se secaba el cabello corto. Al notar la llamada entrante de Milla, tomó el teléfono de inmediato para responder. Secándose el cuello con una toalla, se pegó el teléfono a la oreja y lanzó la pregunta que la inquietaba, queriendo saber si Yu de verdad había regresado. Escuchó atentamente mientras su amiga le confirmaba la noticia al otro lado de la línea. Hiro Ryushaku, de 17 años, se quedó atónita mientras procesaba la realidad del regreso de su amigo de la infancia. Hiro Ryushaku era una amiga cercana de la infancia que había asistido a la misma escuela, pasando con frecuencia sus días jugando junto a sus compañeras y Yu en aquellos primeros años. En aquel entonces, Yu guiaba constantemente al grupo a varias aventuras, destacando Mahiru por ser notablemente atlética en comparación con las demás. Había pasado una década desde aquellos días despreocupados, y como Asa asistía a una escuela en otra prefectura, las oportunidades para que todas se reunieran se habían vuelto muy raras. A pesar de los años que habían transcurrido, el vínculo con Mahiru se mantenía inalterado, lo que les permitía seguir pasando tiempo juntas sin esfuerzo. Apoyadas contra la cerca, hablaron de cómo Yu había regresado al pueblo sin darse cuenta de su verdadera identidad, convirtiendo su falta de reconocimiento en un juego de adivinanza sin importancia. Abrumada por la enorme incomodidad de la situación, cayó de rodillas con dramática frustración, preguntándose cómo las cosas habían llegado a enredarse tanto. Aunque admitió que no reconocer a alguien después de tantos años era comprensible, señaló que, sin embargo, la situación se estaba volviendo mucho más complicada de lo previsto. Decidida a romper el incómodo punto muerto, Mahiru se propuso tomar cartas en el asunto directamente. Anunció su plan de ir a encontrarse con Yu en persona, ya que no tenía compromisos de club ese día, ignorando la sobresaltada reacción de su amiga. Exponiendo su lógica, explicó que si Yu tampoco lograba reconocerla a ella, ambos podrían revelar sus nombres al mismo tiempo para lograr una reintroducción fluida. Sin embargo, una revelación desoladora asaltó a su compañera. Si Yu reconocía a Mahiru al instante, significaría que ella era la única a la que había olvidado por completo. Movida por esa dura posibilidad, se encogió consternada, mientras Mahiru restaba importancia a la preocupación, insistiendo en que todo saldría bien. Antes de que se pudieran poner más objeciones, Mahiru salió disparada a toda velocidad hacia donde estaba Yu, decidida a aprovechar el momento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el timbre de la entrada del restaurante de la familia Aritsuki resonó suavemente al salir los clientes. Dentro del concurrido comedor, Yu informó con alegría haber terminado de limpiar la mesa 3, manteniendo el ritmo constante de trabajo junto a su madre. Limpiaba el mostrador del restaurante en silencio, admitiéndole a su madre que, aunque su búsqueda de empleo no iba bien, mantenerse ocupado le ayudaba a mantener la calma. Debido a su insistencia en contribuir en lugar de aceptar alojamiento gratuito, su madre lo miró con profunda gratitud, muy conmovida por su madurez. Secándose lágrimas de alegría, ella elogió lo mucho que había madurado, aunque él le recordó con timidez que había estado trabajando en un empleo real hasta hace muy poco. Viendo el conmovedor momento, su padre intervino con calidez, sugiriendo que hacerse cargo del negocio familiar siempre era una opción viable para él. Sopesando la oferta, él reconoció que hacerse cargo era ciertamente una opción realista, pidiéndoles a sus padres un poco de tiempo para pensarlo. Mirando el reloj, su madre comentó que ya era hora de que llegara una visitante habitual, un detalle que él anotó en silencio. Mientras su madre le bromeaba sobre adivinar la identidad de la visitante, la campana de la puerta sonó anunciando una llegada. Una chica sorprendentemente atractiva de cabello negro corto y uniforme de preparatoria entró al restaurante, llamando al instante su atónita atención. Él comenzó a ofrecer el saludo habitual, pero cuando sus ojos registraron sus llamativos rasgos, una repentina ola de confusión detuvo su voz. Antes de que pudiera procesar su identidad, ella se abalanzó hacia adelante sin previo aviso, asfixiando su rostro directamente contra su pecho en un apretado abrazo. Sofocándose contra su uniforme, él le rogó desesperadamente que lo soltara mientras ella le ofrecía una disculpa juguetona y poco sincera por dejarse llevar. Liberándolo con una sonrisa traviesa, se quedó de pie ante el joven completamente desconcertado, quien luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Observando sus rasgos afilados e infantiles, su cabello corto y su familiar mirada condescendiente, las piezas finalmente encajaron
retumbaron en su mente. Mientras tanto, fuera del restaurante, Miu llegó sin aliento, preguntándose si Mahiru ya se había reunido con él y si la había reconocido. Ella se tranquilizó con una risita, convencida de que él era demasiado despistado como para darse cuenta de inmediato de quién era realmente Mahiru. Ella infló sus mejillas con silenciosa frustración, incapaz de ocultar su molestia al notar para sus adentros lo mucho que había crecido la recién llegada. Intentando mantener la compostura, ofreció un educado saludo de buenas tardes, dudando mientras comenzaba a cuestionar la identidad de la visitante. Antes de que pudiera terminar el saludo, Yu miró directamente a la deslumbrante chica frente a él y le preguntó si realmente era Mahiru, dejando a su compañera completamente en shock. Viviendo recuerdos de hace una década, una enérgica niña llamada Mahiru lanzó un puñetazo a toda fuerza, gritando el nombre de su ataque característico mientras su cuidador confiaba en que sus pequeños puños no representaban una amenaza, solo para ser golpeado de lleno en la entrepierna. El repentino golpe bajo lo dejó colapsado en el suelo de agonía, quejándose de sus tácticas sucias mientras ella admitía apenada que tal vez su fuerza había aumentado demasiado. Ella era Mahiru Ryushaku, una de las 3 enérgicas niñas del vecindario a las que él solía cuidar hace 10 años. En sus recuerdos, ella era una chica rebelde de cabello negro corto y ojos traviesos que sobresalía en los deportes, lucía un bronceado veraniego y compartía todos sus pasatiempos como si fuera uno más del grupo. Viéndola ya grande, apenas podía creer lo deslumbrante y atractiva que se había vuelto la antigua chica rebelde. Cuando ella entró al restaurante por primera vez momentos antes, se le había quedado mirando con sorpresa, preguntándole si realmente era ella. Mientras tanto, su madre le dio la bienvenida al cliente cálidamente antes de detenerse y pedirle a Mahiru un rápido favor. Acomodándose juntos en una mesa con bebidas, se maravillaron de cuánto tiempo había pasado, mientras Mahiru se reía diciendo que él no había cambiado en absoluto, aunque él le respondió suavemente que ella también seguía siendo la misma. Ella cuestionó en juego su afirmación, señalando lo mucho que había crecido, antes de mencionar suavemente cómo él nunca había regresado a casa en la última década, y preguntarle si se había olvidado por completo de ella. Desvió la mirada, insistiendo en que jamás podría olvidarla, mientras dramatizaba en privado la solemne verdad de que simplemente no tenía tiempo para visitar, dejándola desconcertada por su reacción tan pesada. Cambiando de tema, él le preguntó si estaba en tercer año de preparatoria y metida en algún club, a lo que ella reveló con orgullo que se desempeñaba como capitana del equipo de voleibol, un rol que ocupaba desde la primaria. La repentina revelación de que la pequeña traviesa era ahora una respetada líder de equipo le propinó tal conmoción emocional que se desplomó hacia adelante sobre la mesa con dramática consternación. Limpiándose una lágrima teatral, él se lamentó de lo irreal que se sentía, mientras ella le tomaba el pelo diciéndole que hablaba como un anciano y le recordaba que ya no era una niña. Dando su uniforme escolar, él dedujo que asistía a Kita High, y ella confirmó que hoy marcaba su primer día de regreso a la escuela tras un campamento intensivo de verano. Dándole una mirada directa, ella le preguntó entonces con curiosidad cómo se encontraban Miya y Asaka. Ella escuchó en silencio, mientras él le aseguraba que todos estaban bien, explicándole que Miya iba a su misma escuela secundaria, mientras que Asaka estaba internada en otra provincia. Pensando en sus caminos, ella expresó curiosidad por cómo habrían crecido las chicas, lo que hizo que él también se preguntara sobre la transformación de Miya en particular. Imaginando que Miya se había convertido en una chica llamativa estilo Gal, él luchó por contener la risa ante la ridícula imagen en su mente. Su conversación fue interrumpida por el tono de una notificación de texto en el teléfono de ella, atrayendo su atención hacia una repentina cita. Recogiendo rápidamente sus cosas, ella se disculpó, explicando que un asunto urgente le exigía salir de inmediato. Notando su expresión alicaída mientras se preparaba para marchar, él cuestionó con ternura su aire sombrío, asegurándole que sin duda volverían a verse. Embargada por la emoción, ella confesó lo realmente feliz que estaba de haberlo vuelto a ver después de tantos años, expresando el deseo de pasar más tiempo juntos. Sin previo aviso, ella lo rodeó con sus brazos y lo apretó fuertemente contra su pecho, dejando a quienes observaban desde lejos sumidos en la absoluta incredulidad. Sujetándolo con fuerza, ella le susurró una tierna bienvenida al oído, saboreando el calor de su esperado reencuentro. Soltándolo despacio, ella se retiró del abrazo, dejándolo de pie en silencio tras su afectuoso gesto. Una quieta calma se apoderó de la habitación mientras sus pasos se desvanecían bajo la luz de la tarde. Más tarde, en la mesa de un restaurante de comida rápida, ella picaba de un paquete de papas fritas mientras charlaba con Miya, comentando que él no había cambiado en absoluto con los años. Ella apretó su vaso con frustración, totalmente desconcertada por el hecho de que él hubiera reconocido a su compañera al instante. Esticando en silencios, Miya escuchaba a su amiga reflexionar sobre cómo él parecía un poco más reservado en comparación con sus años de infancia. Sonriendo de forma juguetona, ella añadió que, a pesar de su actitud reservada, él seguía siendo el mismo en el fondo, dejando a Miya completamente confundida por sus burlones comentarios. Ella, masticando despreocupadamente una papa frita, le señaló que simplemente debería haberse reintroducido correctamente cuando se encontraron por primera vez, haciendo que su compañera se desmoronara de pura frustración. Defendiendo sus acciones, la joven atolondrada explicó lo incómodo que fue perder la
oportunidad inicial de hablar tras varios encuentros casuales, mientras su amiga le señalaba con calma lo desesperada que parecía por ser reconocida. Con una sonrisa juguetona, reveló su verdadero motivo. Simplemente quería ver la expresión de su rostro una vez que él finalmente se diera cuenta de quién era ella en realidad. Continuando comiendo, reflexionó sobre cómo su amiga había pasado la última década preocupándose por ser una molestia, pero ahora estaba visiblemente molesta porque él no la había reconocido. Bromeando aún más, acusó a su amiga de tener pensamientos pervertidos, señalando cómo lo había presionado contra su pecho durante el reencuentro, dejando a la pobre chica balbuceando de vergüenza. Recordando sus días de infancia cuando su compañera era igual de pegajosa, observó cómo su amiga abrumada le suplicaba desesperadamente que dejara de sacar a relucir recuerdos vergonzosos del pasado. Aún molesta por haber sido la única a la que no reconoció, la chica decidida declaró que necesitaría la total cooperación de su amiga de ahora en adelante. Poco después, un camarero regresó a su mes con los pedidos de bebidas, rompiendo la tensión mientras se servía un café helado y una cola. Mientras el camarero permanecía de pie tras servir sus bebidas, un silencio incómodo se apoderó de toda la mesa. Sentado frente a ellas en el reservado del restaurante, el joven se encontró completamente desconcertado sobre cómo había terminado en esta extraña situación junto a ambas chicas. Sentado a la mesa del café, el joven tragó saliva con nerviosismo, abrumado por la visión de dos chicas increíblemente hermosas frente a él. Comentó lo pequeño que era el mundo, sabiendo que asistían a la misma escuela, aunque jamás imaginó que los viejos amigos del vecindario se mantuvieran tan unidos desde la infancia. Observando la cariñosa escena frente a él, se preguntó con asombro qué estaba sucediendo mientras la alegre chica se aferraba con fuerza al brazo de su compañero, llamándolo con afectuosa familiaridad. Una silenciosa certeza permanecía en el aire. La cautivadora estudiante que coqueteaba tan abiertamente era la misma chica que solía manipular a otros por diversión 10 años atrás. La conversación pasó a gratos recuerdos de la infancia sobre explorar edificios abandonados y construir refugios secretos en la montaña, aunque el joven no tardó en señalar que ella también había estado a su lado en cada travesura. Cuando su visitante recordó a otra niña que vivía al lado, cundió el pánico, lo que provocó súplicas desesperadas para evitar que salieran a la luz más detalles vergonzosos. Sin inmutarse por el reclamo, el amigo reveló el nombre con naturalidad, identificándola con cariño como la mayor alborotadora de su juventud. Abrumado por una angustia cómica, recordó las infinitas bromas y los desastres constantes que ella provocaba, dejándolo a él a cargo de limpiar los destrozos todos los días. Dejó escapar una risa forzada y asintió con nerviosismo, recordando lo difícil y arrogante que podía ser ella, totalmente ajeno a la intensa mirada fija en él. Inclinándose hacia adelante con una sonrisa maliciosa, ella cuestionó sus palabras en tono burlón, enviándole un escalofrío por la espalda al darse cuenta de que solo empeoraba las cosas. Una breve pausa cayó sobre la mesa, suavizando la juguetona tensión. Con una dulce sonrisa, su compañero admitió que, a pesar de lo molesta que había sido en aquel entonces, realmente esperaba volver a verla. La declaración lo dejó completamente atónito, gritando internamente ante lo absurdo de la situación dada su presencia inmediata al otro lado de la mesa. Nerviosa pero secretamente encantada por el cumplido, sus mejillas se sonrojaron mientras se reía entre dientes, mientras él notaba con diversión lo fácil que había cambiado su estado de ánimo. Cambiando de tema con desenvoltura, invitó con gracia a todos a prestar atención al siguiente juego de adivinanzas. Ella se quedó sentada en silencio mientras el amigo probaba con nombres al azar, sugiriendo Kuyo Satomi, una idea que a Yu le pareció totalmente absurda. Confirmarse que la opción era incorrecta, Yu la observó sin mostrar la menor vergüenza, asombrado de lo evidente que resultaba su actitud. Al ver que el juego del castigo llegaba a su fin, el amigo decidió dar por terminada la jornada, dejando a Yu sorprendido por la repentina despedida. Antes de marcharse, ella sugirió alegremente intercambiar contactos, abriendo una cuenta nueva solo para comunicarse con Yu. Tras guardar los datos de contacto, confirmó que todo estaba listo, tomando a Mahiru completamente por sorpresa. Se despidió de Yu afectuosamente mientras ambos se disponían a tomar rumbos separados. Mientras las chicas se alejaban juntas, Mahiru caminó a su lado fuera del establecimiento. Mirándose hacia Mahiru, le preguntó qué le ocurría tras notar su actitud silenciosa. Mahiru estalló de frustración, acusándola de tramposa por haber conseguido el contacto de Yu para ella sola mientras ocultaba su verdadera identidad. Con una sonrisa serena, se ofreció a darle una mano a Mahiru, recordando la promesa previa de salir juntos con Yu. Al notar la dramática reacción de Mahiru, se detuvo cuando ésta protestó repentinamente. Mahiru se mantuvo firme, aclarando que ella imaginaba una salida donde solo estuvieran los dos. Mientras tanto, en la cafetería, le pidieron a Yu que voltara el letrero al acercarse la hora del cierre. Todos acordaron terminar los preparativos antes de salir juntos hacia el centro comercial. Pensando en la invitación para acompañar al grupo al centro comercial, Yu se dio cuenta de que hacía tiempo que no iba por allí. Recordó haberles advertido a las niñas hace años sobre lo fácil que era separarse entre la multitud, pidiéndoles estrictamente que no se alejaran para no perderlas de vista. En aquel entonces, una de las niñas le había respondido en tono de juego, diciéndole que se asegurara de no perderse él mismo, una posibilidad que él había descartado por completo por considerarla absurda. En el presente, las chicas inmediatamente tomaron el control de la salida,
decidiendo su primer destino y caminando hacia adelante mientras él se quedaba allí parado, murmurando para sí mismo sin poder creer lo rápido que se repetía la historia. Mirando a su alrededor frenéticamente, se dio cuenta de que se habían desvanecido entre la multitud apenas unos segundos después de haberles dicho que no se alejaran. Asumió toda la responsabilidad del error, reprendiéndose a sí mismo por haber permitido que se le escaparan de la vista, aunque fuera por un momento. Pensamientos oscuros cruzaron por su mente mientras se imaginaba lo peor, temiendo lo que podría pasar si alguien sospechoso intentaba acercárseles o agarrarlas mientras estaban desatendidas. Agotado y encorvado tras haber buscado en todos los lugares habituales del complejo comercial, se obligó a recuperar el aliento y mantener la calma. De repente, un fuerte timbre resonó por toda la instalación, anunciando un aviso público sobre un niño perdido. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando el altavoz emitió un mensaje específico llamando a Aritsuki Yukun, describiendo detalladamente su chaqueta oscura y sus pantalones, pidiéndole que se presentara de inmediato con el personal más cercano. Al darse cuenta de que esas chicas traviesas en realidad lo habían reportado a él como un niño perdido por el altavoz, dejó escapar una risa de resignación ante su atrevida jugada. Un vívido recuerdo volvió a su mente, en el que las perseguía furioso mientras los transeúntes se sorprendían de cómo un estudiante de secundaria podía llegar a perderse. De vuelta en el restaurante familiar en el presente, llevaba puesto su delantal y reflexionaba con nostalgia sobre aquellos tiempos, reconociendo que aunque sería divertido salir con ellas como antes, su edad actual hacía que esos días fueran cosa del pasado, hasta que su teléfono comenzó a vibrar. Usando su trabajo, revisó la pantalla encendida de su teléfono y vio un mensaje de texto entrante de Mahiro. Abriendo la interfaz del chat, leyó su enérgico saludo inicial antes de responder rápidamente preguntándole qué sucedía. Ella continuó de inmediato preguntándole si recordaba una promesa del pasado, culminando con una audaz propuesta para invitarlo a salir en una cita la próxima vez. Llegar cerca del lugar de encuentro designado fuera del Ewon Mall, Yu reflexionó sobre el giro inesperado de los acontecimientos. Nunca había previsto que Mahiru lo invitara a salir en lo que ella en tono de broma llamaba una cita. Al divisar a Mahiru cerca, la llamó, aunque asumió que solo estaba bromeando con su fraseo juguetón. Al acercarse, Mahiru lo saludó alegremente mientras señalaba su ligero retraso. Sin embargo, Yu se detuvo en seco, completamente desconcertado al encontrar a Miu de pie a su lado, saludándolo con una suave sonrisa. Al observar la reacción desconcertada de Yu, Miu se ofreció en voz baja a hacerse a un lado si estaba interrumpiendo su tiempo a solas con Mahiru. En pánico, él soltó una negativa, mientras Mahiru ponía mala cara, preguntándole sarcásticamente si de verdad deseaba tanto estar a solas con ella. Miu explicó que le había prometido traer a Mahiru para que todos pudieran llevarse mejor, disculpándose si su presencia no era bienvenida. Yu intentó tranquilizarla rápidamente, notando internamente lo fácilmente que se dejaba llevar por su suave comportamiento. Desesperado por evitar cualquier malentendido, Yu insistió en que no le molestaba en absoluto su presencia, solo para ser tomado por sorpresa por su respuesta brillante y alegre. Se maravilló de lo simples y dulces que eran sus reacciones. Enviando el enfoque a su salida, Mahiru declaró con travesura que una cita de compras requería un destino específico, mientras que Miu se burló diciendo que probablemente Yu no tenía idea de lo que tenían en mente. Las chicas lo llevaron directamente a una boutique de ropa de alta gama. Yu se quedó congelado en la entrada, completamente asombrado por la elección de tienda de las chicas. Dudando en entrar, Yu cuestionó si era apropiado para él ingresar a una tienda de ropa femenina. Las chicas, sin embargo, descartaron fácilmente sus preocupaciones, insistiendo en que necesitaba ayudarlas a elegir sus atuendos. A pesar de admitir su falta total de conocimiento sobre moda, Yu fue asignado de inmediato como el juez de sus atuendos mientras Mahiru se dirigía con entusiasmo a los vestidores, arrastrándolo al proceso. Momentos después, las chicas emergieron con elegantes tops nuevos para presentar sus elecciones. Yu asintió con aprobación, ofreciendo cumplidos sencillos sobre lo bien que les quedaba la ropa a ambas. Continuando con su exhibición de moda, Miu se probó un gorro casual mientras Mahiru posaba con energía vistiendo una chaqueta deportiva. Yu aprobó en silencio, encontrando ambos estilos adecuados para sus respectivas personalidades. Exasperadas por sus elogios genéricos y repetitivos, las chicas convocaron a una reunión de emergencia inmediata, quejándose de que estaba diciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Yu solo pudo defenderse confesando su completa ignorancia sobre la moda femenina. Mahiru apartó a Miu para susurrarle un recordatorio, preguntándole si había venido aquí solo para divertirse o para llamar la atención de Yu. Miu se detuvo, con el rostro sonrojado al darse cuenta. Mientras Miu apreciaba la honestidad de Yu, Mahiru la impulsó a considerar opciones más audaces, sugiriendo que probarse atuendos más provocativos podría ser la clave para captar su atención. Tomando el consejo en serio, ambas chicas emergieron de detrás de los percheros sosteniendo atuendos de suéteres reveladores, pidiéndole a Yu su opinión. Él quedó completamente atónito y sin palabras ante sus elecciones sorprendentemente atrevidas. Se quedó helado, completamente abrumado mientras las chicas se acercaban para presionar sus provocativas elecciones justo frente a su rostro, exigiendo ansiosas saber qué atuendo prefería. Incapaz de soportar más la intensa situación, dio un repentino giro
giro sobre sus talones para huir. Sus rostros se sonrojaron profundamente de vergüenza al darse cuenta de lo lejos que habían llevado las cosas. Mientras tartamudeaban que tal vez esperar afuera era la decisión más sabia después de todo. Aliviado de estar finalmente afuera, se desplomó en un banco cercano para tomar aire, comentando para sí mismo lo sorprendentemente atrevidas que se habían vuelto las chicas de secundaria hoy en día. Una vez terminadas las compras, Miu mencionó con alegría que terminó comprando el primer atuendo que él había elogiado. Mahiru intervino de inmediato, acusándolo de preferir en realidad el último atuendo escandaloso que se habían probado, tomándolo completamente por sorpresa. Acercándose con una sonrisa juguetona, Mahiru le señaló lo rojo que se estaba poniendo su rostro, preguntándole en tono de burla si de verdad le gustaba tanto ese último atuendo, mientras él intentaba desmentirlo desesperadamente. Con la esperanza de cambiar de tema y aliviar la tensión, se ofreció a invitarles un bocadillo a ambas, una sugerencia que las chicas aceptaron entusiasmadas y entre risas alegres. Sentadas juntas con sus golosinas, Mahiru tomó audazmente una porción de postre con su cuchara y se la ofreció directamente a Miu con un alegre deseo de buen provecho. Después de probar el bocado, Miu elogió el delicioso y nuevo sabor a chocolate, haciendo que el joven observara con tranquila diversión cómo compartían su comida. Al notar su elección, Mahiru se inclinó con curiosidad para admirar su postre, preguntándole si podía probar un poco, a lo que él accedió con naturalidad. Sin dudarlo, Mahiru abrió bien la boca para que él la alimentara directamente, recordándole sonrojada que solían hacer esto todo el tiempo cuando eran más jóvenes, dejando a Miu mirando completamente en shock. Sintiendo la presión del momento, él cedió y alimentó a Mahiru con cuidado, deleitándola mientras Miu ponía mala cara con leves celos, preguntándose si él haría lo mismo por ella. Tomando su turno, Mahiru tomó un nuevo bocado de su propia copa y se lo dio de comer directamente a él, animándolo a abrir bien la boca. Él aceptó el bocado con un ligero sonrojo, reconociendo lo bueno que sabía antes de decidir probar otra porción. Incapaz de contener su envidia por más tiempo ante su íntimo intercambio, Miu estalló en voz alta, exigiendo que a ella también la alimentara. Ella puso mala cara, insistiendo en que como él ya había alimentado a Mahiru, lo justo era hacer lo mismo por ella. Abrumado por sus persistentes chantajes emocionales, Yu cedió con un gemido de exasperación, agitando las manos en señal de rendición. Abriendo la boca con entusiasmo y un suave suspiro, aceptó la cucharada de postre que él le ofrecía. Una mirada de pura dicha cruzó su rostro mientras saboreaba el manjar, deleitándose con cada bocado. Tras tragar el dulce bocado, de pronto notó el silencio estupefacto y los rostros enrojecidos de Yu y su amigo. Confundida por sus miradas congeladas, preguntó con naturalidad qué les pasaba a los dos. Cuando Yu espetó que su expresión tan intensa al comer había parecido sorprendentemente provocativa, su rostro se puso al rojo vivo al instante. Aturdida y avergonzada, balbuceó en rápida protesta defensiva. Cambiando las tornas, las chicas declararon rápidamente que ahora era el turno de Yu para ser alimentado. Mientras Yu buscaba desesperadamente el apoyo de su compañero de clase, su amigo simplemente le ofreció una sonrisa divertida y silenciosa, dejándolo completamente indefenso. Uniéndose en su travesura, Mahiru y Miu se abalanzaron sobre Yu con cucharas en mano, exigiéndole que asumiera su responsabilidad. Yu se echó hacia atrás horrorizado, protestando que solo le había ofrecido una cucharada de helado. A medida que el caos disminuía, el compañero de clase de Yu intentó interponerse para recuperar el control de la situación, pero el grupo ya se disponía a marchar. Al salir al aire cálido fuera del centro comercial, la joven agradeció alegremente a Wu por el delicioso tentempié, recibiendo a cambio un silencioso asentimiento. Continuando por el camino, Mahiru preguntó sobre su próximo destino, lo que sugirió la idea de ir a un local de karaoke si todos tenían tiempo suficiente. Confirmando que su agenda estaba totalmente libre para el resto del día, Yu aceptó el plan, haciendo que Mahiru diera una alegre palmadita de emoción. Aprovechando el momento, Miu se inclinó peligrosamente cerca de Yu, susurrándole con astucia que como recompensa por el helado, le daría otra oportunidad para adivinar su verdadero nombre durante el karaoke. Ella se llevó un delicado dedo a los labios con un guiño juguetón, desafiándolo en tono de burla a acertar su nombre esta vez. Caminando juntos por la animada calle, Miu le preguntó suavemente a Yu si solía ir a karaokes. Él admitió que había pasado bastante tiempo desde su última vez, lo que hizo que Mahiru se burlara diciendo que probablemente ni siquiera sabía cómo usar una tableta táctil de selección. Ofendido por el comentario, Yu se defendió rápidamente, insistiendo en que no era tan despistado. Al llegar a la entrada del karaoke, Yu revisó las tarifas y se dio cuenta de que ambas chicas podían aprovechar los descuentos para estudiantes. En la recepción, el empleado les pidió amablemente ver sus credenciales de estudiante. La petición despertó de inmediato un pensamiento oportunista en la mente de Yu, dándose cuenta de que revisar la credencial de Mahiru por fin le revelaría su verdadero nombre. Mientras ambas chicas buscaban las credenciales en sus bolsos, Yu se inclinó, intentando echar una mirada sigilosa. Se acercó un poco más, fijando la mirada atentamente en las tarjetas a medida que las sacaban. Antes de que pudiera distinguir el nombre, Miu lo atrapó con las manos en la masa, llamándolo por su nombre con una sonrisa cómplice. Viendo su dedo de forma juguetona, se burló de él por intentar ser astuto, dejando a Yu desconcertado ante su tierna reprimenda. Tras recibir la llave de la habitación, caminaron
Caminaron por el pasillo mientras las chicas acusaban a Yu de intentar hacer trampa, aunque él lo negó rápidamente mientras se preparaban para cantar. Una vez dentro de la sala de karaoke, Yu se vio apretado de forma incómoda en el sofá, sentado justo en medio de ambas chicas mientras se presionaban fuertemente contra sus brazos. Abrumado por la estrecha proximidad, entró en pánico internamente ante aquella increíble disposición de asiento. Intentando expresar su incomodidad, Yu dudó, solo para recibir más burlas de las chicas, quienes le señalaron que estar rodeado de damas atractivas no era algo de qué quejarse. Sugirió aprovechar el amplio espacio libre en la habitación, pero Miu descartó la idea rápidamente, insistiendo en que estar cerca facilitaba mucho cantar a dúo. Ambas chicas aliándose en su contra y diciéndole que dejara de quejarse. Yu se dejó caer en el asiento lleno de desconcierto, preguntándose por qué lo hacían quedar como el malo de la historia. Permanece apretado entre las dos animadas chicas, completamente abrumado mientras ellas cantan con pasión por los micrófonos. Presionándolo de cerca por ambos lados, continúan con su entusiasta presentación, dejándolo sin aliento y completamente desconcertado en medio. Siendo una breve pausa, la chica de cabello corto se disculpa para ir al baño. Aprovechando el momento de tranquilidad, él se vuelve hacia su compañera y le recuerda su promesa de darle una pista sobre su verdadera identidad. Con un guiño juguetón, ella anuncia que la canción que eligió servirá como la pista que él ha estado esperando, haciendo que su corazón se acelere con anticipación. Ella comienza a cantar una melodía dulce y alegre. Él reconoce al instante la tonada como el tema de un viejo anime de sus días de infancia en casa de su amiga. Poniendo todo su corazón en cada verso, ilumina la habitación con su radiante sonrisa y su animada actuación. Volviéndose hacia él con una expresión amable, le pregunta si la melodía le trae recuerdos de las tardes del pasado que pasaban viendo repeticiones juntos. Mientras suena la música, ella espera en secreto que estas canciones clásicas tan familiares le refresquen la memoria sobre Milla, mientras él se maravilla en su interior de que alguien de su edad conozca temas tan nostálgicos. Leyendo que por fin él ha conectado los puntos, ella espera con expectación, pero él simplemente le hace un cumplido sobre lo hermosa que se ha vuelto con los años. De repente, las lágrimas corren por su rostro mientras rompe a llorar desconsoladamente, tomándola completamente por sorpresa con su intensa emoción. Al verlo llorar, ella llega a una horrorizada conclusión. No la está recordando a ella en absoluto, sino que está lamentando la pérdida de su tranquila infancia antes de mudarse. Al regresar del baño, la chica de cabello corto se detiene en seco, totalmente perpleja al encontrarlo llorando histéricamente mientras su amiga balbucea presa del pánico. Abrumado por la nostalgia, él reflexiona en silencio sobre aquellos días despreocupados de la juventud, cuando la vida era sencilla y estaba rodeada de queridos amigos. Suavizando su expresión, la chica de cabello corto sonríe con calidez y decide intervenir, expresando su sincera felicidad por pasar tiempo juntos. Inclinándose hacia él, atrae delicadamente su cabeza hacia un tierno y reconfortante abrazo contra su pecho, calmando su arrebato emocional con silencioso afecto. Ella le dio palmaditas suaves en la cabeza, tranquilizándolo con palabras reconfortantes. Avergonzado por su repentino afecto, él se echó un poco hacia atrás, riéndose apenado del momento vergonzoso. Disculpándose por su arrebato emocional, él se inclinó hacia ella, pero ella le dijo alegremente que no se preocupara con una sonrisa ligera. Observando su estrecha interacción, la chica de preparatoria señaló lo inusualmente bien que parecían llevarse, lo que provocó una reacción avergonzada antes de que ella sugiriera con entusiasmo seguir cantando juntos. Agotados después de cantar tanto, el grupo salió de la sala de karaoke, satisfecho con la divertida sesión. Mientras estaban en la calle, ella le recordó que hiciera su suposición sobre su verdadera identidad de la infancia, pero él se dio cuenta con sorpresa de que había olvidado averiguar cuál era. Reflexionando sobre las canciones que ella había seleccionado, se tocó la barbilla sumido en sus pensamientos hasta que un nombre específico cruzó por su mente. Cuando él adivinó con confianza un nombre completamente incorrecto, ella se burló de él sobre su castigo, dejándolo desconcertado por su error. Ella decidió en tono de broma dejarlo pasar por hoy ya que se había divertido, notando su visible decepción. Despidiéndose de ellos, ella agitó la mano y se alejó por la calle, dejándolos a los dos atrás. Mientras se preparaban para caminar de regreso a casa juntos, él notó un cambio repentino en la postura de ella y le preguntó qué le pasaba. Ella se detuvo en seco, llamándolo por su nombre en un tono bajo y serio. Confundido por su repentina seriedad, él se giró hacia ella, preguntándose por qué se ponía tan solemne con respecto a la otra chica. Mirándolo directamente con ojos firmes, declaró que era hora de poner fin a la farsa y revelar finalmente la verdadera identidad de la chica. Justo cuando Yu iba a revelar el nombre de la chica, su teléfono comenzó a sonar de repente, interrumpiendo la conversación. Pidiendo disculpas por la distracción, Mahiro atendió la llamada de su madre, quien le pedía que comprara aceite de oliva de camino a casa, antes de volver a prestarle atención a Yu. De repente, Yu se desplomó de rodillas agobiado, sujetándose la cabeza mientras Mahiro lo llamaba con preocupación. Luchando por respirar y sudando copiosamente, levantó la mirada agonizante mientras Mahiro entraba en pánico, preguntándole si estaba bien o si debía llamar a una ambulancia. Tratando de recuperar el aliento, insistió en que estaba bien y que solo debía regresar a casa por hoy, intentando tranquilizarla a pesar de su evidente malestar físico. Llegó el día siguiente, dejando sin resolver
el repentino incidente de la tarde anterior. De pie junto a la ventana del salón de clases, Mahiru reflexionaba sobre el evento, profundamente inquieta ya que era la primera vez que veía a Yu perder la compostura de esa manera. Sopesaba qué podría haber causado tal reacción, incapaz de quitarse de encima su creciente preocupación. Inicialmente consideró preguntarle a Miya al respecto, pero recordó que Miya tenía actividades del club ese día. Decidiendo que no podía dejar de preocuparse, se resolvió a ir directamente con Yu para preguntarle en persona. Al entrar al restaurante familiar de Yu, Mahiru fue recibida calurosamente por él, pero de inmediato notó algo extraño en su actitud. Cuando ella intentó sacar el tema de lo que ocurrió ayer, Yu evitó la conversación deliberadamente, hablando de forma ligera sobre lo divertida que había sido la sesión de karaoke. Frustrada por sus evivas, Mahiru levantó la voz, exigiéndole que dejara de cambiar de tema. Mirándolo con sincera preocupación, le pidió directamente que le explicara por qué estaba sufriendo tanto de regreso a casa. Ella lo siguió piso arriba después de que él sugiriera llevar su conversación a un lugar más privado, entrando en el tranquilo espacio de su habitación. Invitándola a tomar asiento, la observó sentarse en su cama, comentando en voz baja cuánto tiempo había pasado desde la última vez que visitó su habitación. Un repentino silencio se apoderó de la habitación mientras ambos se sentaban en calma, con el peso de los sentimientos no dichos flotando en el aire. Rompiendo el silencio, él confesó con duda su profunda fobia a los tonos de llamada, preguntándole si estaría dispuesta a escuchar la verdad detrás de su pasado. Él recordó su antiguo trabajo en Tokio, donde las llamadas entrantes significaban exigencias sin fin, turnos nocturnos y una presión implacable de superiores autoritarios. El timbre constante lo había atormentado a diario, obligándolo a soportar culpas e insultos implacables hasta que cada tono se convirtió en una pesadilla. Volviendo al presente, él intentó desmerecer su trauma entre risas como algo vergonzoso, pero ella simplemente lo miró con silenciosa tristeza. Llena de emoción repentina, ella declaró firmemente que su sufrimiento no era algo de qué avergonzarse, negándose a dejarlo minimizar su dolor. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras empezaba a disculparse, confesando lo culpable que se sentía por haber creído con resentimiento que él simplemente los había abandonado para disfrutar de la vida en la ciudad. Inclinándose sobre él con pasión, le abrió su corazón, expresando un profundo remordimiento por no haberse dado cuenta de las abrumadoras dificultades que él había estado soportando a solas. Rodeándolo con sus brazos en un fuerte abrazo, le prometió compartir todas sus penas de ahora en adelante para que nunca más tuviera que sentir miedo. Sostenido contra su pecho, sintió que la pesada carga en su corazón finalmente comenzaba a disiparse, murmurando un sincero agradecimiento. En otro lugar, dentro de un aula escolar, se llevaba a cabo un dramático ensayo, mientras los miembros del club de novelas de misterio interpretaban tensas líneas para su proyecto. El director gritó corte abruptamente, dando un fin inmediato a la intensa escena mientras una compañera se quejaba del guión. Acercándose con una taza de té caliente, la líder del club, Nonaka Seina, elogió a Miya por su impresionante actuación, encantada de que hubiera aceptado el papel. Ella escuchaba los elogios de su compañera mayor, quien alabó su actuación por transmitir realmente la tensión de vida o muerte necesaria para el papel. Aunque el club de novelas de misterio se limitaba habitualmente a reseñar libros, habían decidido crear un cortometraje para el próximo festival cultural, y ella de alguna manera había sido seleccionada como la actriz principal. Tras el descanso, la directora le indicó que rodarían la escena clave donde se revela que su personaje es la asesina, desafiándola a actuar como una verdadera villana detrás de la fachada de la heroína. Durante el descanso, decidió investigar técnicas de asesinato en su teléfono mientras revisaba simultáneamente un mensaje entrante de Mahiru. Curiosa por el inesperado archivo de imagen junto al mensaje de texto, abrió la vista previa para ver qué le había enviado Mahiru. La foto revelaba a Mahiru sobre Yu, quien estaba profundamente dormido, haciendo que ella se quedara completamente paralizada de la impresión justo cuando la directora daba la señal para comenzar la escena. Impulsada por una furia y celos genuinos, su aterradora actuación abrumó a su coprotagonista, lo que llevó a la directora a cortar la escena y finalmente retirarla del papel principal. A la hora del almuerzo, Mahiru comentó despreocupadamente mientras comía que Shu solía actuar como un niño mimado, preguntándose en voz alta si todos los hombres eran parecidos, aunque Miya admitió que no tenía experiencia para comparar. Continuó describiendo lo vergonzoso que se sintió al principio cuando él se quedó dormido justo a su lado, aunque rápidamente se acostumbró. Su posición se mantuvo sin cambios durante casi una hora, dejando su brazo completamente entumecido para cuando terminó. Añadió entre risas que él se había despertado con la cara al rojo vivo y actuando aún más pegajoso que antes. Interrumpiendo la historia, Miya llamó a Mahiru mientras los recuerdos de los momentos pasados de nerviosismo de Yu volvían a tomar fuerza. Furiosa por una foto en específico, le preguntó directamente quién lo había estado abrazando tan fuertemente. Mahiru se defendió de inmediato, reprendiéndola por malinterpretar la situación y acusándola de haberlo empujado imprudentemente a la cama con su físico. Tratando de calmar las cosas, admitió su culpa y reveló que había una razón de fondo para la forma en que sucedieron las cosas. Su tono se volvió serio mientras explicaba que Yu le había dado permiso explícito para compartir la verdadera situación con ella. Detalló la profunda angustia emocional que Yu estaba soportando en ese momento,
la cual había estado pesando enormemente en su mente. Mientras que el sonido de un simple tono de llamada era algo cotidiano para los demás, a Yu lo llenaba de un constante pavor durante su aislamiento en Tokio. Un resentimiento compartido brotó entre ellas mientras ambas chicas juraban que nunca perdonarían a los responsables de infligirle semejante sufrimiento. Dándose cuenta de su error anterior, Miya ofreció una disculpa en voz baja por haber llegado a conclusiones celosas sin conocer los hechos. Abrumada por una emoción repentina, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras Mahiru la miraba con sorpresa. Se rompió a llorar frente a su amiga, incapaz de reprimir la abrumadora ola de empatía y dolor. Ella confesó entre lágrimas, admitiendo su profundo temor de ser dejada atrás debido a lo mucho que apreciaba a ambos, incluso cuando los celos habían nublado su juicio. Superada por la emoción, escondió el rostro en el pecho de su amiga, sollozando suavemente mientras Mahiru le acariciaba la cabeza con ternura, disculpándose y admitiendo que su propio plan para motivarla había salido mal. Mahiru le recordó que el deseo de ambas era idéntico. Las cuatro simplemente querían estar juntas de nuevo, exactamente como en los viejos tiempos. Mirando hacia arriba con ojos suaves y llenos de lágrimas, preguntó si se le permitía ser terca solo un poco más de tiempo. En un suspiro dramático, Mahiru cedió, quejándose en tono de broma por estar rodeada de lloronas. Advirtió que no se exigiera demasiado, previniéndole que permanecer en ese estado emocional por mucho tiempo solo la agotaría. Más tarde, Miya se acercó a una puerta solo para encontrar un cartel de cerrado colgando prominentemente de la manija. Al ver a Mahiru cerca, Miya la saludó alegremente, sorprendida de encontrársela de nuevo. Mahiru le explicó que el edificio estaba cerrado por el día y mencionó casualmente que Yu se había ido a la biblioteca. Después de enviar a Miya hacia la biblioteca con un breve saludo, Miya se dio cuenta con una leve sonrisa de que había sido guiada fácilmente a las manos de Mahiru una vez más. Entrando en los tranquilos pasillos de libros, caminó por el pasillo, preguntándose si Yu todavía estaba cerca. Sacó un volumen del estante, sintiendo una ola de nostalgia al recordar un momento pasado en esta misma biblioteca, haciéndole a Yu interminables preguntas. Aquel cálido recuerdo de la infancia, un joven Yu se sentaba con ellas en una mesa, ayudando reflexivamente a determinar un tema para un proyecto de investigación de primer grado. Su consejo en aquel entonces había sido simple: elegir algo que naturalmente despertara curiosidad. Mirando hacia arriba pensativamente en aquel momento, su yo más joven había sugerido inocentemente investigar por qué el cielo era azul. Ella recordó cómo la curiosidad infantil los llevó a varios temas, con Mahiru aceptando entusiasmada investigar por qué el agua hierve a 100 grados. Su discusión tomó un giro incómodo cuando Asuka sacó a relucir inocentemente cómo se hacían los bebés, tomando a Yu por sorpresa. Sudando bajo la mirada intensa de Asuka, él sugirió con delicadeza que era mejor no explorar algunos temas por el momento. Él rápidamente desvió su atención hacia preguntas más adecuadas, como los colores del cielo y el espacio. Llenó diligentemente libros educativos para encontrar respuestas sobre la ciencia y la naturaleza. Mientras ayudaba a las más pequeñas a elegir buenos libros, él se ofreció a resumir conceptos difíciles para que pudieran entenderlos fácilmente. De repente, Mahiru llegó corriendo para anunciar la proyección de una película en el segundo piso de la biblioteca. Al notar la mirada severa del bibliotecario, Miya hizo callar a sus amigos y preguntó con entusiasmo si podían ir a ver. Él se ofreció a guardar sus libros seleccionados mientras ellas subían corriendo a disfrutar de la película. Cuando las niñas regresaron, notaron un título inesperado entre la pila y Yu admitió con indiferencia que era su elección. Zuka le exigió ruidosamente que cumpliera su promesa de explicar el tema, atrayendo severas reprimendas de toda la sala. Reflexionando sobre ese recuerdo en el presente, ella sonrió ante la franqueza pasada de Asuka mientras reconocía cuánto habían cambiado las cosas desde entonces. Al verlo cerca, ella fingió sorpresa y lo saludó cálidamente. Le devolvió el saludo y le preguntó sobre sus lecturas mientras le explicaba su búsqueda de una novela de misterio nostálgica. Mirando hacia el libro escondido debajo de su cubierta, su rostro se sonrojó al reconocer el mismo título de su infancia. De repente ella declaró que su razón era un absoluto secreto antes de darse la vuelta para salir corriendo. Sobresaltado por su repentina partida, él le gritó que esperara, completamente desconcertado por la increíble rapidez con la que se alejaba por el pasillo. Su repentino arrebato provocó inmediatamente una severa advertencia para que guardaran silencio dentro de la biblioteca. Apresurándose a pedir disculpas en voz baja al lugar, él no pudo evitar preguntarse con confusión qué le había pasado a ella. Mirando a su alrededor, había muchas cosas que le resultaban difíciles de manejar, un sentimiento que no hizo más que crecer a medida que pasaban los años. El sudor goteaba por su rostro desencajado al enfrentarse a una situación para la que no se sentía en absoluto preparado. De repente, un repentino temblor sacudió el contenedor frente a él, enviando una descarga de pavor directamente a través de su cuerpo. Fuera, el calor del verano zumbaba suavemente bajo los aleros de la casa. El joven entró alegremente en la habitación, presumiendo un estuche de plástico mientras le preguntaba en tono de burla si seguía vivo, a lo que él respondió con debilidad que de qué otra forma estaría contestando. Ella sostuvo con orgullo un gran escarabajo rinoceronte dentro de la caja transparente, sonriendo radiante por lo genial que había sido atraparlo. Sentado frente a ella,
Solo pudo soltar un gemido dudoso e incómodo ante la vista. Forzó una sonrisa tensa y torpe, admitiendo internamente que simplemente no soportaba los insectos. En el paso del tiempo, su aversión a los bichos no había hecho más que empeorar, haciéndole preguntar cuándo se había convertido en un problema tan insuperable. Ella se acercó con una sonrisa radiante, empujando con entusiasmo el escarabajo cerca de su rostro mientras él gritaba de terror. Ella se ofreció a dejarlo tocarlo, pero él se negó rotundamente, echándose hacia atrás todo lo posible. Ella lo animó a no contenerse, sin darse cuenta de que contenerse no era para nada su problema. Soltó la excusa de que era alérgico, aunque ella recordó que su madre había mencionado lo hábil que solía ser para atraparlos de niño. Antes de que pudiera reaccionar, ella extendió la mano más allá de la barrera para colocar la criatura directamente sobre su brazo. El escarabajo trepó por su camisa mientras él soltaba un grito de horror a pleno pulmón. Se quedó helado por la ansiedad cuando la niña notó su angustia y le preguntó en tono de burla si realmente le tenía miedo a la criatura. Desesperado por evitar que se burlaran de él, intentó negar su temor, pero su compostura se rompió en un fuerte grito en el momento en que el insecto comenzó a trepar por su brazo. Observando cómo el insecto lo miraba fijamente, le suplicó en silencio y con desesperación que se diera la vuelta y trepara hacia cualquier otro lado. Sin previo aviso, el escarabajo abrió sus alas y echó a volar, dejando a la niña maravillada mientras a él lo sumía en el pánico absoluto. Mientras el insecto zumbaba salvajemente a su alrededor, él le gritó frenéticamente a ella que interviniera e hiciera algo al respecto. A su máximo horror, el insecto se posó directamente en su frente, llevando su terror más allá de su límite. Capaz de procesar el intenso susto por más tiempo, su visión se quedó en blanco mientras su mente se apagaba por completo. Aquel inolvidable momento de verano marcó la primera vez en su vida que se desmayaba de miedo, mientras la niña gritaba alarmada. Vuelta al presente, esos traumáticos recuerdos de la infancia inundaron su mente al verse atrapado en un predicamento similar. Echando en el rincón oscuro se encontraba una amenaza de color negro azabache, una plaga inquietante que lo llenaba de puro pavor. Renuente a armar un escándalo dentro del restaurante, dudó en pedir ayuda a alguien a pesar de su pánico abrumador. Pesó sus limitadas opciones: no hacer nada mientras no hubiera clientes alrededor, o intentar eliminarlo antes de que se moviera fuera de su vista. Recordando cómo se había desmayado en el pasado, dudó si poseía el valor suficiente para lidiar con la criatura por sí mismo. Cuando una voz interrumpió repentinamente sus pensamientos, él explicó que actualmente estaba luchando contra un formidable adversario. Mirándose hacia quien hablaba, se sobresaltó al descubrir a la chica de secundaria de pie muy cerca, saludándolo con alegría. Ella lo observa con sospecha mientras él entra en pánico por dentro, desesperado por ocultarle el insecto a una chica linda que de seguro odia a los bichos. Él intenta restar importancia a sus preguntas, buscando urgentemente desviar la conversación mientras retrocede. Tornando los ojos con duda, ella se acerca para ver qué está escondiendo él detrás de su espalda. Mientras ella se asoma alrededor de él reza en silencio para que no grite al ver a la criatura. Sin pensarlo dos veces, ella se estira y agarra casualmente el escarabajo con la mano al descubierto, dejándolo completamente pasmado. Sosteniendo el escarabajo rinoceronte, ella le asegura al joven tembloroso que es solo un juguete inofensivo. Mientras tanto, su madre suspira detrás del mostrador, exasperada de que su hijo no pudiera manejar lo que resultó ser un bicho falso. Recordando el momento en que la criatura le cayó encima antes, él suelta un chillido vergonzoso mientras la campanilla de la puerta anuncia a un nuevo cliente. Ella se burla suavemente de su chillido, riéndose de lo sorprendentemente delicado que es cuando se enfrenta a los insectos. Debido a sus burlas, un recuerdo repentino cruza su mente, haciéndolo sonreír con calidez al recordar a las niñas traviesas de su pasado. Dando su cambio repentino de humor, ella lo observa con curiosidad mientras él murmura sobre haber pasado de largo hace mucho tiempo. Cambiando de tema, ella menciona que vino a jugar al juego de adivinar nombres, aunque primero ha traído un objeto consigo. Desenrollando un póster vibrante, ella revela una pieza dramática de arte promocional que muestra una figura heroica. Reconociendo de inmediato la imagen nostálgica, él señala lo familiar que se siente la ilustración después de todos estos años. Cuando él le pregunta por qué lo trajo hoy, ella ofrece una dulce y misteriosa sonrisa en respuesta. Ella se sujeta suavemente el cuello de la blusa, llamando a Yu con un susurro vacilante. Mirándolo con un ligero sonrojo y una expresión sincera, le pregunta con nerviosismo si le gustaría ir juntos al festival. Notar un cartel publicitario sobre el próximo festival del Monte Sengen durante la Semana Dorada, la joven armó de valor y le preguntó a Yu si le gustaría ir con ella. Le prometió en silencio a sí misma que este festival finalmente haría que él reconociera sus sentimientos, pero su corazón se desanimó cuando la tomó por sorpresa con una disculpa inmediata. Aunque expresó un deseo genuino de asistir, explicó que debía ayudar en el restaurante familiar. Sin embargo, su madre intervino de repente, sugiriéndole que se tomara un breve descanso para disfrutar de las festividades. Reconsiderando sus planes tras la intervención de su madre, él dio su aprobación, dejándola radiante de emoción mientras confirmaba si realmente iría. Mientras su madre se burlaba de él por haber sido invitado por una chica tan linda,
Él, avergonzado, le pidió que se detuviera, añadiendo con naturalidad que podían llevar a Mahiru y algunos bocadillos. Llevando la conversación de vuelta a su discusión previa, ella tartamudeó mientras intentaba darle su respuesta sobre el evento de tiro con arco a caballo, Yabusame. Para enfatizar su punto, le empujó un pequeño objeto hacia él y le exigió que se tomara las cosas más en serio, sobresaltándolo por completo. Más tarde ese día, de regreso en su casa, tarareaba alegremente para sí misma mientras se cambiaba, y su buen humor por la próxima salida al festival no pasó desapercibido para su hermana menor. Negó con nerviosismo estar de buen humor, desviando su atención para regañar a Misora por comer papas fritas en el sofá justo cuando sonó el timbre. Cuando su hermana se negó perezosamente a limpiar, ella insistió en que guardara el desorden antes de que los visitantes entraran. Asumiendo que su invitada era Mahiru, se dirigió hacia la entrada para abrir la puerta, llamando con alegría que ya iba. Abrió la puerta principal para dar la bienvenida. Como esperaba, Mahiru entró con gran energía queriendo jugar con Misora, aunque Miu le pidió rápidamente si podían hablar en privado primero. Mientras le recordaba a su hermana que no causara problemas, Misora le respondió con un comentario sarcástico sugiriéndole que se comportara un poco más como su amiga. De inmediato le llamó la atención a Mahiru por ir de visita en ropa de descanso, solo para que su hermana se burlara de sus constantes regaños como la razón por la que seguía soltera. Salió corriendo de la habitación, llevándose a su invitada después de que su hermana se burlara de su falta de concentración y de cómo sonreía viendo libros de adivinación. Desahogándose por las intrusiones constantes y la actitud mandona de su hermana, se quejó de lo desconsiderada que podía ser, aunque eso le recordó sutilmente sus propios días de infancia juntos. Al darse cuenta de que así debió haberse sentido su amigo mayor en aquel entonces, la joven visitante le preguntó qué había motivado el repentino encuentro de ese día. Aclarando el inicio oficial de su reunión, anunció dramáticamente la creación del comité dedicado a hacer que él se diera cuenta de sus verdaderos sentimientos. Cuando su amiga señaló lógicamente que simplemente confesárselo directamente resolvería todo de inmediato, la sugerencia fue rechazada rápidamente y sin dudarlo, explicando su deseo de que él se diera cuenta de sus sentimientos de forma natural sin una confesión directa. Se encontró con un argumento realista que señalaba que tales intentos sutiles siempre habían fallado hasta ahora. Destacando su reciente iniciativa, reveló triunfalmente que ya había dado un paso audaz al invitarlo al próximo festival de tiro con arco a caballo. Aunque recibió escepticismo sobre si una simple salida al festival bastaría, ella insistió en que funcionaría y reclutó a su amiga como su asistente obligatoria. Aceptando unirse a la salida al festival, su compañera comenzó a dejarse llevar por una fantasía romántica privada sobre compartir dulces y estar muy cerca de él. Llamándole la atención por su repentino ensoñamiento y su rostro sonrojado, la acusó de albergar pensamientos indecorosos, lo que provocó una breve y acalorada discusión antes de volver al tema. Recordándole que él era notoriamente despistado, su ayudante enfatizó que el simple hecho de llevarlo a un festival no bastaría para provocar ninguna revelación romántica, lo que las obligó a seguir buscando ideas. Sugiriendo que evocar gratos recuerdos de la infancia podría abrir su corazón, su consejera la impulsó a buscar en su habitación un objeto sentimental específico de su pasado. Buscando entre sus pertenencias, sacó triunfalmente un juguete en forma de varita mágica con corazón, presentándolo como el objeto clave. El juguete le trajo recuerdos del equipo de superheroínas de su infancia, donde las tres chicas se transformaban en heroínas mágicas juradas a luchar juntas contra la oscuridad. Recordando con cariño cómo solían obligarlo a asumir el papel del villano durante sus juegos de chicas mágicas, sonrió cálidamente ante la nostalgia de aquellos días inocentes. Ella contempló con cariño un broche para el cabello de su infancia, recordando cómo los usaban cuando jugaban a ser chicas mágicas. Cuando su compañera señaló el accesorio, reveló que en realidad había sido un regalo de cumpleaños de Yu, expresando su discreta esperanza de que volver a verlo pudiera despertar sus recuerdos. Al ser cuestionada sobre si le daría vergüenza llevarlo al festival, dejó escapar un pesado suspiro, admitiendo su pena pero insistiendo en que era un sacrificio necesario. Observando su firme resolución, su amiga no pudo evitar pensar que simplemente debería declararse directamente, antes de que una idea inesperada se le ocurriera de repente. Su amiga le preguntó con entusiasmo si el viejo disfraz de chica mágica todavía estaba guardado en algún lugar, y ella confesó con timidez que probablemente aún lo conservaba. Sin perder un segundo, su amiga la animó eufóricamente a ponerse el atuendo completo para Yu, dejándola en un estado inmediato de pánico y asombro. Mientras tanto, en el pasillo exterior, una chica más joven se acercaba llevando una bandeja con comida, quejándose para sí misma por haber sido encargada de entregar bocadillos, antes de detenerse junto a la puerta al escuchar ruidos extraños. Dentro de la habitación se desató un caos absoluto mientras su amiga intentaba meterla a la fuerza en el ajustado disfraz de la infancia, ignorando sus frenéticos esfuerzos por liberarse mientras recordaba la enérgica rutina de chica mágica del pasado. Justo en ese comprometedor momento, la puerta se abrió para revelar a su hermana menor sosteniendo la bandeja de bocadillos, contemplando con absoluta incredulidad la escandalosa escena ante sus ojos mientras un profundo horror invadía a la chica avergonzada. Mortificada más allá de lo creíble, intentó detener a su hermana,
pero la más joven inmediatamente se dio la vuelta para gritar el escándalo por el pasillo hacia su madre, dejando que sus desesperados ruegos resonaran inútilmente fuera de la casa. En la suave bruma de un sueño, una niña alegre lo llamaba, pidiéndole que la alcanzara mientras corría por un campo iluminado por el sol, hasta que él finalmente la alcanzó y se acercó para sostenerla. De repente, el cálido recuerdo se convirtió en una pesadilla cuando la niña se transformó en una adolescente llamativa y fría, mirándolo con total disgusto y llamándolo viejo repugnante. Levantándose de golpe con un grito desesperado, Yu se sentó en la cama jadeando, sujetándose el pecho antes de limpiarse el sudor con un suspiro de alivio al darse cuenta de que todo era solo una mala pesadilla. Aún conmocionado, se preguntó cómo le iría a Mew, pero sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando una voz llamó desde la planta baja, pidiéndole que se preparara para el día. Más tarde esa mañana, el 5 de mayo atrajo a una multitud animada al santuario Sengen en el corazón de la ciudad, donde Yu ya trabajaba arduamente atendiendo a los clientes en un puesto del festival. El festival anual de arquería a caballo estaba en pleno apogeo, con exhibiciones ecuestres tradicionales que impulsaron a los negocios locales, incluido Moonlight Terrace, a instalar puestos de comida cercanos. A medida que disminuía el ajetreo matutino, la madre de Yu dio un paso atrás para tomarse un breve respiro, justo antes de que una voz enérgica lo saludara. Al darse la vuelta, Yu se quedó mirando con total asombro a Mahiru, quien había llegado vistiendo un atuendo de verano elegante e inesperadamente atrevido. Al ver su expresión de desconcierto, su familia se rió entre dientes, preguntándole en tono de broma si consideraba inusual que las chicas de su edad vistieran con estilo, mientras Mahiru se reía de su asombro. A su lado estaba Mew, quien tímidamente le pidió su opinión sobre su vestido de verano y su broche para el cabello, dejando a Yu bastante alborotado mientras lograba hacerle un cumplido sobre su accesorio. Su discreto cumplido hizo que Mew resplandeciera de alegría silenciosa, aunque rápidamente intentó reprimir su radiante sonrisa para mantener la compostura. Mirándolo a través de su flequillo, ella le preguntó con dulzura si realmente le gustaba cómo se veía, haciendo que Yu tartamudeara a la defensiva diciendo que no había querido decir nada indebido. Intentando llevar la conversación hacia un terreno más seguro, Yu señaló que su broche para el cabello le resultaba sumamente familiar, despertando una repentina ola de esperanza en el pecho de Mew de que por fin recordara su pasado. Sin embargo, sus siguientes palabras destrozaron sus expectativas al hacer referencia despreocupadamente a la chiquilla de sus recuerdos de infancia, frustrando a ambas chicas por su constante uso de esa etiqueta tan torpe. Sin darse cuenta de su agitación interna, Yu señaló con orgullo que su broche coincidía exactamente con el diseño del regalo de cumpleaños que le había dado a esa chica años atrás. Incapaz de conectar las pistas que tenía justo enfrente, sonrió con calidez, pensando en lo bien que le quedaba el pasador de pelo, completamente ajeno a la tormenta emocional que se gestaba tras su callado exterior. Al dar por terminada su alegre conversación, la observó mientras Mahiru se llevaba repentinamente a Mew a un lado para hablar a solas. Susurrando entre ellas, las dos jóvenes expresaron su exasperación ante su absoluta falta de perspicacia, asombradas de que una década en la capital no hubiera servido para agudizar su intuición. Abrumada por la vergüenza ante la sutil atención recibida, Mew alzó la mano para quitarse el adorno, lo que hizo que él se preguntara en voz alta si realmente deseaba quitárselo. Al verla deslizar el pasador fuera de su cabello, él comentó en voz baja que le sentaba realmente bien. Enviando el ambiente de vuelta al festival, Yu señaló hacia las bancas cercanas y se ofreció a compartir la gran cantidad de comida que había comprado. Instalándose juntos en una mesa de madera, las jóvenes suspiraron aliviadas tras caminar entre la multitud, mientras Yu les servía refrigerio. Disfrutando de su aperitivo, las invitó con desenvoltura a presenciar la exhibición de tiro con arco a caballo programada para más tarde. Cuando Mahiru se manchó torpemente la barbilla con salsa teniendo las manos ocupadas, le pidió descaradamente a Yu que se la limpiara, provocando un revuelo inmediato. Indignada por el descaro de Mahiru, Mew intervino furiosa para encargarse ella misma de la tarea, dejando a Yu riendo entre dientes ante sus habituales discusiones. Mientras las observaba discutir tan cerca de él, una repentina sensación de intimidad cruzó por su mente. La visión de las dos jóvenes inclinadas juntas desencadenó un abrumador eco de recuerdos de la infancia. Una imagen de niños pequeños aferrándose a él parpadeó en su memoria, acompañada por la agridulce sensación de que alguien esencial faltaba en el grupo. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de lo mucho que este animado momento se parecía al sueño que había tenido la noche anterior. Observando a las dos jóvenes ya adultas una al lado de la otra, Yu se maravilló en silencio por los 10 años enteros que se habían desvanecido desde aquellos días dorados. Él camina junto a Mahiru y Mew, disfrutando del animado ambiente mientras ambas chicas se asombran de lo impresionante que se ve todo a su alrededor. Volteando hacia sus acompañantes con mirada perpleja, les hace una pregunta directa que las toma a ambas con la guardia baja. Su confusión se debe a sus manos, ya que tanto Mahiru como Mew le han tomado silenciosamente los dedos a cada lado. En solo unos momentos antes, las dos chicas habían planeado frenéticamente su siguiente paso tras fracasar su plan inicial, acordando que el contacto físico audaz era su único camino a seguir a pesar de sus protestas. De vuelta al presente, Mew se entra en pánico
pánico por la atención que podrían atraer de los transeúntes, mientras que Mahiru insiste en tono de burla en que debería sentirse afortunado de tener a una chica linda en cada brazo. Mientras se abren paso entre la multitud, Miu pierde un poco el equilibrio, tropezando hacia adelante y presionándose directamente contra su pecho. Sus miradas se cruzan a una distancia sin aliento, sonrojándose profundamente mientras el contacto inesperado les provoca una ola de vergüenza a ambos. Al observar su reacción de desconcierto, Mahiru sonríe triunfante, orgullosa de que su plan para forzar la cercanía haya dado resultados tan inmediatos. Tratando de mantener la compostura, acepta tomarse de las manos solo hasta que salgan de la densa multitud, esperando minimizar más situaciones vergonzosas. En lugar de aflojar, ambas chicas se aferran aún más fuerte a sus lados, haciendo que él grite de exasperación ya que caminar se vuelve casi imposible. El trío continúa por el camino en su incómoda y apretada formación, completamente ajeno a quien los está observando a la distancia. Cerca de allí, Misora, la hermana menor de Miu, se detiene en seco repentinamente, completamente helada mientras su amiga le pregunta qué sucede. Misora mira con absoluto horror e incredulidad, reconociendo a su hermana y a Mahiru aferradas cariñosamente a un chico mayor desconocido. Al notar un cambio repentino en su actitud, le preguntaron a la joven si algo andaba mal, a lo que ella rápidamente restó importancia. Siguió analizando el comportamiento reciente de su hermana mayor, preguntándose por qué había estado llegando tarde tan seguido y saliendo con un hombre mayor junto a Mahiru, a pesar de que solía preferir quedarse en casa leyendo novelas ligeras. Una repentina y alarmante idea la asaltó al considerar si ese hombre mayor podría ser realmente el novio de su hermano. Su ansiedad aumentó al darse cuenta de que ya había pasado una semana entera desde que los vio juntos, y el hecho de que su hermana nunca lo mencionara solo aumentaba su preocupación. Observando más a su hermana, notó lo erráticos que se habían vuelto sus estados de ánimo, llegando tarde como de costumbre, constantemente perdida en sus pensamientos con expresiones cambiantes que iban desde una profunda ansiedad hasta sonrisas repentinas o irritación. Su mirada intensa y fija rápidamente llamó la atención de su hermana, lo que provocó que le preguntara de inmediato por qué la miraba de forma tan sospechosa. Escenarios desastrosos inundaron su imaginación, prediciendo la ruina familiar total, huidas alocadas y matrimonios caóticos si ese hombre realmente resultaba ser un novio secreto. Aterrada por el enorme problema que se desataría si su madre se enteraba de esto, intentó intervenir, solo para ser ignorada descaradamente porque su hermana estaba ocupada. Sintiéndose completamente incomprendida, Misora fue tomada por sorpresa cuando su madre Miku Haruyama la invitó a tomar un baño juntas, lo cual aceptó con dudas. Mientras se relajaban juntas en el agua tibia del baño, Misora decidió sacar el tema con cuidado con su madre. Comenzó su indagación preguntando sobre la diferencia de edad entre sus padres, a lo que su madre calculó de manera despreocupada que existía una diferencia de 5 años entre ella, de 45 años, y su esposo. Misora fue más allá con la pregunta, señalando que una brecha de 5 años parecía modesta, mientras que el hombre visto con su hermana parecía llevarle una década entera. Su hermana intervino de inmediato con pánico y nerviosismo, afirmando que era un escenario puramente hipotético y preguntándose si Misora había sacado tales ideas de leer manga. Su madre reflexionó detenidamente sobre la situación hipotética antes de declarar de forma tajante que salir con alguien 10 años menor en ese contexto se consideraría un delito, lo que la llevó a considerar seriamente llamar a la policía. Temblando ante la severa respuesta de su madre, Miu preguntó tímida si el amor por sí solo superaría tales límites, solo para encontrarse con la inflexible verdad de que los sentimientos no cambiarían la ley. Quedó congelada en el agua tibia del baño mientras se daba cuenta de algo alarmante. Mahiru también había estado presente durante aquel encuentro en el festival. Cuando su madre le preguntó con naturalidad qué le preocupaba, Misora soltó de golpe que aquello parecía una aventura. Impulsada por una urgente curiosidad, la joven salió a toda prisa del baño, diciéndole apresuradamente a su sorprendida madre que le había surgido algo urgente y que necesitaba verificar las cosas con Mahiru de inmediato. Al otro lado de la ciudad, Mahiru notó que su teléfono vibraba sobre la mesa y lo contestó, sorprendida al ver el nombre de Misora parpadeando en la pantalla. Antes de que Mahiru pudiera saludar adecuadamente, Misora lanzó una interrogación directa, preguntándole de forma acusatoria si estaba teniendo una aventura. Confundida por la acusación, Mahiru intentó calmarla, lo que llevó a Misora a explicar que las había visto a ella y a su hermana tomadas de la mano de un hombre mayor en el festival. Aliviada de que se hubiera descubierto el secreto, Mahiru soltó una risita nerviosa y admitió que la habían visto, aunque referirse a Yu como un tipo mayor le parecía un poco dramático dada su edad real. La conversación se intensificó rápidamente cuando Misora exigió detalles sobre qué tan cercanas eran realmente, lo que obligó a una aturdida Mahiru a negar rotundamente cualquier comportamiento indebido. Su negativa solo alimentó más las sospechas de Misora, quien le preguntó a quemarropa si estaba saliendo con ese hombre mayor. Nerviosa y titubeante, Mahiru insistió en que no estaban saliendo para nada,
aunque internamente reconoció que una diferencia de edad así sería, en efecto, considerable. Cambiando de táctica, Misora preguntó si en su lugar era el novio de Miu, pero Mahiru descartó rápidamente esa idea también, suplicando desesperadamente cambiar de tema. Insistiendo en el asunto, Misora señaló que si él no salía con ninguna de las dos, no había razón lógica para estar tomados de la mano, dejando a Mahiru luchando por encontrar una excusa. Intentando recuperar el control, Mahiru insistió en que Misora tenía toda la situación completamente equivocada. Ofreció una explicación casual, aclarando que conocían a Yu desde hacía muchísimo tiempo y que ser cercanas a él se sentía algo totalmente natural. Poco convencida por la vaga explicación, Misora afinó su enfoque y preguntó directamente cuál era realmente la naturaleza exacta de su relación con él. Tomada con la guardia baja por las implacables preguntas, Mahiru dudó, incapaz de articular fácilmente la verdad de su complejo vínculo. Ella confiesa suavemente por el auricular que el joven al otro lado de la línea es alguien verdaderamente importante para ella, dejando a su interlocutora sin palabras. Mientras intenta explicar que se trata de una larga historia, unos pasos silenciosos empiezan a resonar justo al otro lado de la puerta del dormitorio. Un golpe imprevisto la obliga a terminar apresuradamente la llamada telefónica y despedirse antes de que su hermana entre en la habitación. Al entrar en la habitación, su hermana mayor la reprende por quedarse despierta hasta tan tarde, recordándole que una niña pequeña necesita dormir. Desestimando la reprimenda con un asentimiento repetido, se queja para sí misma mientras su hermana la observa con diversión. Sintiendo una oportunidad para bromear, su hermana muestra una sonrisa juguetona y promete guardar el secreto de su llamada. Sin embargo, con una mirada sutil, su hermana deja caer de manera casual un nombre específico de la infancia que detiene la conversación de golpe. Escuchar ese apodo tan familiar la deja con los ojos abiertos de enojo y absoluta sorpresa. Llena de pánico, le exige saber de dónde escuchó ese nombre, solo para enterarse de que todo sobre su pasado fue revelado durante la llamada telefónica. Para empeorar las cosas, su hermana revela que incluso sabe sobre la identidad oculta, burlándose sin piedad de su comportamiento pasado. Desesperada por obtener respuestas, intenta indagar más, pero su hermana utiliza astutamente sus propias palabras sobre la hora de dormir en su contra. Apretando los dientes, intenta negociar solo unos minutos más para aclarar el malentendido. Ignorando sus súplicas, su hermana finge un bostezo exagerado y la echa firmemente de la habitación, cerrando la puerta en su cara. Acomodándose de nuevo en su cama, su hermana reflexiona sobre todo lo que aprendió acerca de la conexión entre ambos. Mirando al techo, una duda persistente surge en su mente sobre si tomarse de las manos realmente significaba lo que se afirmaba. Ella se recostó en la cama, sumida en sus pensamientos mientras los recuerdos del trío cruzaban por su mente. Basándose en su vasta experiencia como ávida lectora de mangas románticos, una repentina comprensión comenzó a cobrar forma. Resultó innegable que ambas chicas albergaban profundos sentimientos románticos por el mismo chico. El día siguiente, durante la práctica de voleibol, una compañera de equipo hizo volver a Mahiru a la realidad pidiéndole detalles sobre su verdadera relación con él. Pidiendo disculpas por su breve distracción, tranquilizó a sus compañeras mientras éstas le pedían concentrarse de cara al próximo partido de práctica. Sin embargo, mientras sostenía el balón, no podía dejar de preguntarse si su vínculo de la infancia con Yu era realmente solo afecto platónico y nada más. Sacudiéndose los pensamientos distractores, se obligó a concentrarse de nuevo en los ejercicios, comprometiéndose mentalmente a dejarlo fuera de su cabeza por el momento. Mientras tanto, afuera de una tranquila casa residencial, un misterioso visitante se detuvo en la entrada, verificando la dirección. Dentro del animado gimnasio, la energía era electrizante mientras las chicas se reunían, gritando con determinación para motivarse antes de su partido de voleibol. Llamada por una compañera de equipo, Mahiru se giró, con los ojos de par en par por la sorpresa al escuchar una voz familiar que la saludaba. Tartamudeando de la sorpresa, le exigió saber qué hacía Yu allí en el gimnasio. Él le ofreció un saludo cálido, explicándole que la madre de una de las integrantes del club le había pedido que viniera. Siguió aclarando que le habían pedido que fuera a animarla durante su partido de práctica, dejándola completamente desconcertada por la visita inesperada. Exclamando que nadie le había avisado de su llegada, Mahiru procesó sus palabras mientras él explicaba que solo había venido a apoyar a la capitana del equipo. Una ola de vergüenza la invadió al darse cuenta de que sus intentos por distanciarse y reprimir sentimientos complicados estaban desmoronando. Mientras tanto, él mencionó alegremente que había obtenido permiso oficial para estar allí. Al notar su reacción vacilante, él le preguntó con timidez si no debía haber venido, mientras ella luchaba por ordenar sus pensamientos. Tranquilizándolo rápidamente, insistiéndole en que no era para tanto, solo le pidió que se concentrara en ver el partido sin llamar la atención de manera innecesaria. Sus compañeras de equipo se abalanzaron de inmediato sobre ella,
preguntándole en tono de burla si ese chico tan apuesto era su novio y llenándola de bromas. Aturdida por las incesantes burlas sobre su rostro sonrojado, Mahiru protestó a viva voz, insistiendo en que lo estaban malinterpretando todo por completo. Sonrojándose profundamente y mirando hacia otro lado, explicó en voz baja que él era simplemente como un hermano mayor que la había cuidado desde que era niña. Las demás chicas intercambiaron miradas cómplices y risitas alegres, claramente sin creerse su suave excusa. Con un vivo sonrojo cubriendo sus mejillas, instó a sus compañeras a dejar de perder el tiempo y volver a concentrarse en el partido inminente. Uniéndose en un círculo cerrado, todo el equipo unió sus manos, gritando al unísono mientras se preparaban para enfrentarse a la preparatoria del norte. Tomando su lugar en la cancha con absoluta concentración, Mahiru preparó el balón en sus manos y lanzó un saque preciso para dar inicio al partido de práctica. Ella reacciona por instinto en la cancha de voleibol, lanzándose bajo para salvar un balón rápido antes de que toque el suelo. Tras asegurar el punto con éxito, choca las manos con su compañera de equipo mientras Yu la anima desde la banda, instándolas a mantener el impulso. Mientras se prepara para la siguiente jugada, Yu observa su intensidad desde el otro lado de la red del gimnasio, admirando lo hábil que se ha vuelto. Cuando ocurre un pequeño error, su compañera le ofrece rápidamente palabras de tranquilidad, lo que la lleva a enfocar nuevamente su atención por completo en el juego, mientras Yu observa su creciente serenidad. Superando el cansancio, recupera el aliento en la cancha, decidida a resistir el esfuerzo físico del partido. Desde la zona de espectadores, Yu pierde el control y le grita a todo pulmón que dé lo mejor de sí, con lágrimas en los ojos por la profunda emoción. Sorprendida por su eufórico arrebato, ella mira hacia atrás avergonzada, mientras los presentes se preguntan por qué un adulto se emociona hasta las lágrimas en un simple partido de práctica. Sus compañeras de equipo no pueden evitar bromear sobre lo dedicado que es su admirador, lo que hace que se sonroje enormemente e insista en que él no es su novio. Pulsada por sus efusivos ánimos, se eleva en el aire con renovada energía, decidida a estar a la altura de sus expectativas en el siguiente saque. Una vez concluido el partido de práctica, Yu se queda fuera del gimnasio mirando el marcador de North High, reflexionando en silencio sobre el resultado del encuentro. Mientras caminan juntos de regreso a casa, ella lo reprende por dar tal espectáculo desde la banda, señalando lo vergonzoso que resulta que un adulto esté al borde del llanto. Él se limpia los ojos a la defensiva, explicando que ver lo maravilloso que ha crecido le trajo una oleada de recuerdos sentimentales. Divertida por su reacción emocional, ella lo acerca en juego para consolarlo como a un niño, dejándolo balbuceando en protesta porque se suponía que él era quien debía consolarla a ella. Continuando por el camino, Yu elogia sus potentes remates y su liderazgo en la cancha. Ella infla el pecho de orgullo, recordándole que mantener el control del equipo es algo natural para la capitana. Mira hacia abajo reflexivo, contemplando cuánto puede cambiar una persona en una década, antes de que se dé cuenta de algo de repente. Ella le informa que no podrán verse durante las próximas semanas, lo que provoca que él reaccione con abstracto asombro antes de que la postura de ella se desplome por completo en la desesperación. Con una expresión sombría, ella revela que los próximos exámenes escolares están a punto de arruinar su libertad, dejando a Yu a sentir con comprensión mientras ella se lamenta de su inminente miseria académica. Ella se quedó reflexionando sobre el dilema antes de que Yu interviniera, ofreciéndose a ayudarla a estudiar para los próximos exámenes. Sus ojos se iluminaron de emoción ante la propuesta, sugiriendo que usaran la habitación de él como en los viejos tiempos, y Yu aceptó de inmediato. Añadió que seguro a otra persona también le encantaría unirse, dejando a Yu algo confundido por su elección de palabra. Él aclaró si se refería a Miya, y Mahiru confirmó con calidez que en efecto se refería a su misteriosa amiga de siempre. Yu dudó un momento, preguntándole en tono de broma si en el fondo deseaba que fueran solo ellos dos, aunque rápidamente lo descartó como una simple imaginación. Ella se acercó de forma juguetona con una sonrisa pícara, preguntándole con audacia si de verdad preferiría que estuvieran solo los dos. Sintiendo el repentino cambio de ambiente, Yu dejó escapar una risita divertida y se despidió de ella al acordar mantenerse en contacto. Más tarde esa noche se desplomó en su cama en casa, exhausto por los acontecimientos del día mientras su teléfono vibraba a su lado. Mirando fijamente al techo, se dio cuenta de que no había logrado presionarla directamente para obtener detalles sobre Miya, albergando una duda persistente en su mente. Revisar su mensaje de texto que confirmaba que la otra chica se uniría a su sesión de estudio. Una idea preocupante continuó pesando sobre él. Miró fijamente la pantalla oscura, perdido en una profunda contemplación. Comenzó a sospechar que Mahiru y Miya tal vez no fueran tan cercanas como todos